Son las 8 de la mañana y 32 minutos. Estamos ya en el tiempo de opinión, en el tiempo de tertulia, en el tiempo de desayuno. Porque mi abuela siempre decía, no se puede trabajar sin comer antes, porque casi es imposible. Y entonces, entre otros, nuestro amigo Pablo Sanz, tertuliano, que es un hombre viajado y que está recién llegado de China, nos ha traído unas pastitas chinas. Sí, bueno. ¿Ustedes creen que esto es normal? En las tertulias de España esto no sucede. Además, hay que alimentarse bien, hay que alimentarse bien. Casi recién hechas. Profesor, muchísimas gracias, hombre. De nada, y muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí, como siempre. ¿Qué tal por China? Muy bien, a pesar de que casi me pilla un tifón. No me diga. Pero el avión pudo salir con un poquito de retraso, pero aquí estoy. Anoche llegué y bueno... Un congreso, me imagino. Un congreso internacional sobre comercio electrónico. Bueno, han visto ustedes que tenemos a gente que viaja por todo el planeta. Javier Ortega viaja mucho también, por España y por donde haga falta. Javier Ortega, secretario general de Vox. Muy buenos días, en primer lugar. Y sí, es verdad que nos toca viajar, porque hay que ir allí donde sea necesario. Este fin de semana, ¿dónde era necesario? Pues era necesario estar en Benidorm, con nuestra policía y nuestra Guardia Civil, defendiendo la equiparación salarial, y allá que nos fuimos. Luego hubo que estar en el País Vasco, pues nada, llegamos a Madrid, hicimos las maletas y nos lanzamos para el País Vasco. Y entre medias, pues nada, una televisión por aquí, una radio por allá. Pero a mí lo que más me ha gustado es que don Pablo ha demostrado el valor que tiene esta tertulia. No importa dónde estés del planeta. No. Que hay que venir a Buenos Días España, pues se viene corriendo sin dormir, porque nos acaba de confesar que no ha dormido. Y según acaba de aterrizar, lo primero que ha hecho, venir a la tertulia de Buenos Días España. Y traerse unas pastas. Sí, no veáis el desayuno que se acaba de pegar, ¿eh? Impresionante. Es que hay que alimentarse bien para hablar de un minuto y medio, pero la verdad es que han aprovechado el tiempo. Por cierto, don Javier, me estoy fijando en su reloj, se lo confieso. Sí. Es un reloj precioso. No, me gusta mucho. Me gusta tanto que luego al terminar me va a decir usted dónde se puede conseguir esta cosa tan absolutamente espectacular. Vean ustedes, no sé si nuestros compañeros lo pueden captar. Esto no es televisión, es una radio televisada. Lea lo que pone detrás. Es que encima está personalizado, lo cual ya me parece que es tremendo. Puede leerlo, supuesto. Don Rafael. Para Javier, como reconocimiento de sus compatriotas de Vox por la vital labor en parar el golpe de Estado catalán, junio de 2018. No me diga que esto se lo han dado en Cataluña. Esto nos lo regalaron, hablo en plural, porque se lo han regalado también a mi compañero Pedro Fernández y algún letrado más y colaborador de los servicios jurídicos, pues tiene ese afecto de los compañeros de Vox que quisieron tener este pequeño recuerdo hacia nosotros. Pues es un regalazo, ¿eh? Es un regalazo por lo que significa, porque ellos lo hicieron con el mayor cariño. Sí. Y además es muy original, porque es un reloj de madera completamente y luego pues tiene como correa la enseña nacional, pero sobre todo es eso, yo me lo pongo así cuando voy a la televisión y tal para un recuerdo de nuestros compañeros que se acuerdan de nosotros y que se lo agradecemos infinitamente, claro. Hace usted muy bien. Bueno, voy a presentar al resto de la mesa ya de una vez. Jesús Poveda, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí, ya sabes, buenos días España y más en esta semana de Santiago. Hombre, y cierra España. Por supuesto, claro que sí. Ya saben ustedes que es imprescindible en nuestro país hoy en día tener un buen psiquiatra en una tertulia. Para consultar qué está pasando por aquí. Efectivamente, yo creo que se ha convertido en algo... cosas inquietantes. Sin un psiquiatra no podemos entender ciertas cosas. Paco Trejo, compañero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por estar con nosotros. Vosotros, como siempre. Bueno, vamos a meter mano a la actualidad. La noticia se la estamos contando desde primera hora de la mañana. Ha habido un suceso en Toronto, en Canadá. De momento no tenemos detalles, digamos, explicativos, pero de luego toda la pinta es o bien de atentado terrorista o bien pues de estos lobos solitarios. En fin, ha sido un tirador que ha entrado en una tienda y se ha puesto a disparar directamente. De momento ha matado a 2 personas, hay otras 13 personas que están heridas, sin que de momento, ya digo, hayan trascendido detalles ni la identidad del atacante, al que sí han quitado de la circulación. Ha dicho muy elegantemente el responsable de las emergencias que el autor de los disparos ya no está activo. Don Javier, aquí en España no le podrían dejar inactivo. Porque, claro, un policía que deje inactivo en el sentido literal a un atacante, pues puede tener problemas. A lo mejor lo meten en la cárcel a él. Aquí la policía, cuando fue a Cataluña a meter en vereda a los amigos de los terroristas de la Kale Borroka catalana que estaban haciendo de las suyas en el referéndum ilegal, pues un poco más y los han criminalizado, de hecho, ante la opinión pública, y han estado a punto de encarcelarlos por el salvajismo policial.
fuera de España, cuando un sujeto tiene intenciones de causar caos y de atentar contra la población, pues lo dejan inactivo. Le confieso que me asustó un poco porque cuando ha dicho usted lo de activar o desactivar y me ha mirado. Son palabras que ya resuenan un poco. Claro, es que me ha venido inmediatamente a la cabeza las declaraciones de Cuevillas diciéndole a las cloacas del Estado que había que desactivar a Vox. He dicho, espero que sean desactivaciones diferentes, sí, ¿no? Yo también. Pero en fin. Bueno, pues es un poco lo que les podemos contar a esta hora de la mañana. También hoy me ha llamado mucho la atención porque se ve muy bien en este ejemplo, luego pasamos a lo nacional, pero de momento en estas cosas se ve muy bien la diferencia que hay entre la política que tenemos aquí en Europa y la política sin complejos. Porque claro, de Donald Trump se podrán decir un montón de cosas, pero que no hable claro, a Trump se le entiende. Y desde luego las ideas con respecto a su país las tiene muy claras. Hace unas orillas que ha puesto en Twitter el siguiente mensaje dirigido al presidente de Irán, a Hassan Rouhani. Leo textualmente el mensaje. Nunca más vuelva a amenazar a los Estados Unidos o sufrirá las consecuencias como las que pocos han sufrido en la historia antes. Y continúa el mensaje. Ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. Sea cauto. Todo en mayúsculas. Se está dirigiendo al presidente de Irán. Claro, esto en Europa, en los países, digamos, del sistema, es impensable, porque todo lo ampara y lo envuelve una diplomacia exquisita, una diplomacia de gestos blanditos, aunque por detrás se pongan a caldo. Pero de cara a la opinión pública todo tiene que ser moderadito, constitucional y exquisitamente formal y educado. Porque el mensaje de Trump iba precedido de que en Irán, ¿qué es lo que ha pasado en Irán previamente para que... No, lo que ha pasado en Irán es lo que viene pasando en Irán. Es que, evidentemente, en las últimas horas han amenazado con reducir la cooperación con los organismos, digamos, que están intentando evitar la proliferación de armas nucleares, pero que el proyecto de Irán está claro. Es decir, ese proyecto ni siquiera creo yo que Barack Obama lo desconocía, por mucho que hubiesen llegado a ciertos acuerdos en ese sentido. Pero las intenciones de Irán yo creo que no son desconocidas para nadie. Y lo que no está dispuesto Trump es a seguir con esa política un poco conciliadora, pero de cara a la galería, simplemente, ¿no? Pablo, sí, yo creo tú? que la diplomacia de Trump, bueno, es poco diplomática, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que realmente dice lo que piensa y básicamente, bueno, su medio de comunicación es Twitter, ¿no? Entonces directamente él traslada las ideas, sobre todo en clave interna, yo creo, ¿no? Sobre todo también pensando en las elecciones que hay en noviembre y luego las que quiere salir reelegido en el 2020, ¿no? Entonces yo creo que en clave interna, pues él tiene que mantener sus apoyos y, bueno, ha venido a Europa hace una semana. Estuvo reunido en la cumbre de la OTAN, dijo lo que quiso y la verdad es que con cierto desprecio a los que son sus aliados en Europa, pero también con una base de razón, que diciéndoles que tenían que aumentar en gasto militar y por lo menos llegar al... Primero dijo el 4% del Producto Interior Bruto por cada país miembro de la OTAN, luego se quedó en el 2%, que ya es mucho. España contribuye con el 1,1% del Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, España tendría que hacer un esfuerzo de acuerdo a las exigencias de Trump, ¿no? Luego viajó a Reino Unido, puso a caldo a la primera ministra May en una entrevista en The Sun, en el tabloide de Rupert Murdoch. Y bueno, pues la verdad es que dice lo que quiere, cuando quiere, como quiere, no le importan las formas, habla en clave interna y luego viajó a Helsinki, se reunió con Putin y se abrazó y bueno, tuvo palabras de lisonja, ¿no?, hacia Putin, con lo cual pues va un poco rompiendo esquemas, ¿no? Se reunió hace ya pues más de un mes con el líder norcoreano en Singapur. En fin, que la verdad es que son formas que no estamos muy acostumbrados y, como has dicho, es una política sin complejos que tiene sus virtudes, pero también tiene quizás sus defectos porque descoloca un poco al resto de miembros del escenario del panorama internacional, de la comunidad internacional. Vamos a recordar lo de noviembre, que está muy centrado en lo que pueda Bueno, pasar porque hay elecciones al Congreso. Al Congreso. Claro. Entonces, pues bueno, ahí también se juega el control de las cámaras. Vamos a recordar a los oyentes que Donald Trump retiró en mayo a Estados Unidos de un acuerdo nuclear multilateral de 2015 con Irán
y volvió a imponer sanciones a Teherán que van a entrar en vigor precisamente en agosto y amenazan con hundir todavía más la maltrecha economía iraní. Un poco ese es el contexto en el que se está moviendo la diplomacia de ambos países. Pero claro, yo me pongo en la piel de los americanos, de un ciudadano de Estados Unidos, que seguramente sepa, como todos sabemos, que la diplomacia luego hace su trabajo por detrás. Pero de momento el presidente de la nación dice claramente lo que no está dispuesto a aceptar la nación. Es decir, está poniendo, digamos, unos límites muy definidos a los que atenerse el resto de la población. Que, insisto, no quiere decir que luego vayan a ir a una guerra con Irán, porque ya se encargarán otros de evitarlo, obviamente. Pero el presidente del país lo que sí hace es dejar las líneas claras de la política. Eso es totalmente claro, ¿no? Y eso lo hizo desde el primer momento en que fue candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Lo dejó bastante claro con el tema de las leyes de inmigración, con respecto a México, lo dejó bastante claro en el tema de los aranceles y lo está dejando bastante claro en estos días, ¿no? Antes comentaba Pablo que utiliza Twitter, pero es lógico que utilice Twitter. Cuando tú tienes en contra a todos los medios de comunicación de tu país, no se fía de ninguno. Eso significa que tiene algo de positivo, y eso es que algo bueno debe de estar haciendo. Algo que realmente le molesta, al contrario, a los demócratas, ¿no? Y el acuerdo que firmó Obama con Teherán y con todo el bloque iraní de no proliferación de armas, más bien fue un acuerdo de cara a la galería, porque en ese mismo acuerdo se les seguía permitiendo a los iraníes la creación de uranio enriquecido. Obviamente no como para conformar armamento militar y nuclear, sino para tema de energías y demás. Pero claro, el objetivo de Irán no era conformar energía, no era tener una energía limpia o tener más para exportar energía, sino su objetivo siempre era la ojiva nuclear. Y su objetivo es ese y está en el horizonte, con lo cual el que no se quiera dar cuenta de eso, mal va por el camino. Si bien es verdad que para mí lo positivo que tuvo aquello fue la liberación de la producción de petróleo, que se liberaron más de 2 millones de barriles diarios, que eso hizo que llevó un abaratamiento bastante grande de los carburantes a nivel mundial. Pero claro, si los iraníes están por los mismos caminos, pues al final no te quepa la menor duda que debe de recaer sanciones sobre ello. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en manos del demonio no esté el arma de fuego, porque en cualquier momento puede apretar el botoncito, ¿no? Pero yo creo que estas declaraciones de Trump contra Irán, aparte de que hay mucho más de fondo con el tema nuclear, yo creo que realmente no es el tema nuclear, ¿no? Se reunieron hace pocos días con Putin en Helsinki. Estuvieron 2 horas sin medios de comunicación y simplemente con un traductor. Seguramente una de las exigencias de Rusia es quedarse con Siria, ¿no? Pero claro, quedarse con una especie de protectorado ruso en Siria a cambio de que Estados Unidos haga con el control de la situación respecto a Irán, ¿no? Para empezar, quitando a las tropas que tiene Irán en el sur de Siria, en la frontera con los Altos del Golán, Israel. Entonces, una de las exigencias de Trump posiblemente sea de, vale, yo le doy el control de Siria a Rusia, a cambio yo hago lo que me dé la gana con Irán y retomo otra vez el control en Oriente Medio, a cambio de que Rusia provea de suministre de petróleo a los mercados, para que, en el supuesto de que Irán reduzca su producción o intente chantajear a Estados Unidos con el cierre de los gasoductos, pues entonces... Ahí también hay otra cosa que está bajo manifiesto, ¿no? Y es la pérdida de poder a nivel internacional que han tenido los Estados Unidos durante los últimos 8 años de mandato del Partido Demócrata, en la persona de Barack Obama, ¿no? Y entonces también yo lo que veo es un intento de recuperación de esa potencialidad por parte de los Estados Unidos, en la persona de Donald Trump, ¿no? Y sí que creo que en esa reunión que se celebró en Helsinki se repartieron la zona entre Putin y Trump, ¿no? Don Javier. Sí, yo creo que lo que ha pasado con el fenómeno Trump es que ha puesto al descubierto las mayores estupideces de un sistema global que se basa, entre otras cosas, es una gran mentira,
que para evitar que las cosas se sepan por la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo, utilizan una serie de reglas que al final no es otra cosa que las armas de una dictadura, que es la dictadura de lo políticamente correcto. Nos dicen qué se puede decir y qué no. Del discurso único. No te puedes salir del discurso único sobre cualquier tema internacional, y aquí en España lo han aplicado también y lo aplicaron en Estados Unidos. Ese gran hermano que nos dice absolutamente qué está bien y qué está mal, y fuera de eso pues te cae toda la lista de insultos: fascista, retrógrada, estás loco. Y eso lo vimos desde el minuto 1 en que anunció, como muy bien decíais, la candidatura a Donald Trump. Pero a mí esto me gusta porque pone de relieve que por un lado va esos lobbies mediáticos, esos lobbies económicos y políticos, y por otro lado va la realidad del ciudadano de a pie, que percibe las cosas de otra manera a pesar de los medios de comunicación tóxicos. Lo vimos con el Brexit, cuando en Inglaterra dijeron, o en Gran Bretaña dijeron que no estaban de acuerdo con la Unión Europea. Lo dijeron en Colombia contra el mal llamado proceso de paz, que no era más que el proceso de claudicación contra el narcoterrorismo, y lo vimos en Estados Unidos con una derrota aplastante en cuanto al discurso único de Hillary Clinton y todo el arco mediático, o el 95% del arco mediático estadounidense. Y aquí en España ocurre lo mismo, y por tanto yo creo que ese grito de rebeldía, que a veces es verdad que en las formas puede ser un poco brusco, pero vamos a ver, yo prefiero que sea brusco en las formas y auténtico en el contenido, claro, que no exquisito en la forma y una auténtica mentira lo que hay por detrás y una manipulación. ¿Perdón? Una hipocresía. Una hipocresía. Esto es un lenguaje relativista, complejado, pero detrás de eso hay una gran mentira, que es que no se entera por ejemplo, con el tema de los atentados yihadistas, el lenguaje utilizado por los medios, claro, cuando son terroristas islámicos, que empiezan por ocultar el origen del terrorista, luego empiezan a llamarlo un ataque que no está definido, en vez de llamar las cosas por su nombre, son terroristas islamistas, o por ejemplo, ha sido desactivado, no, mire, ha sido abatido. Claro. Le hemos volado la cabeza. ¿Por qué? Porque o era o su cabeza o la cabeza nuestra. Mire, esto que está diciendo, don Javier, perdona que le interrumpa. No hay ningún... Esto se ve perfectamente si uno hace una comparación, y algunos nos hemos tomado la molestia de hacerla, entre el atentado aquel famoso del Charlie Hebdo en Francia y el crimen anterior que hubo en la famosa tienda israelí. Creo que hubo, me parece que unos meses antes. Esos atentados y luego el que hubo el año pasado aquí en España, en Barcelona. Es decir, cuando uno ve el lenguaje utilizado en los medios de comunicación de uno y de otro caso, y las reacciones incluso policiales en un caso y en otro, recordemos que aquí en España incluso hubo algo parecido, ¿no? Hubo un abatimiento de uno de los terroristas al final del caso, pero la forma de proceder en un caso y en otro demuestra perfectamente lo que está diciendo don Javier. Es decir, una hipocresía galopante y unos complejos que nos están llevando a la autodestrucción. Realmente. Yo leía ayer o antes de ayer otro caso que no es de terrorismo, pero que también es de violencia absoluta, que es con el tema de los crímenes mal llamados de ideología de género, porque un asesinato no tiene género, es decir, un asesinato es un asesinato y da igual quién lo cometa y contra quién lo cometa, pero qué diferencia cuando es un hombre que asesina cobardemente a una mujer que cuando es una mujer que asesina cobardemente a un hombre. Hace 2 días escuchaba una noticia de que una mujer había acuchillado a su marido, y entonces ya no salen todas las declaraciones en los medios, en las redes sociales, violencia machista, todo tipo de declaraciones. No, el suceso no es un asesinato de violencia de género. No tiene nada que ver. Ha sido una mujer. Es que eso no lo contempla la ley. Y que incluso algunos medios parece que justifican diciendo la mujer vivía una situación de gran presión por su marido, había sido maltratada, como sin decirlo, pero como dejando caer, bueno, algo habrá hecho. Es un atenuante, algo habrá hecho. No, mire usted, un asesinato es un asesinato, lo haga quien lo haga. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. A nosotros desde Vox siempre hemos dicho que nos encanta llamarle al pan, pan, al vino, vino, a la patria, patria, a la libertad, libertad, y cada cosa por su nombre. Y si la inmigración es ilegal, se le llama inmigración ilegal, con todas sus letras. Y si hay que hablar de terroristas, se habla de terroristas. Si hay que hablar de golpistas, se habla de golpistas, no del proceso. No, ni proceso, nada. Golpe de Estado. Y esto que puede parecer, y que hay muchos
especialistas o que se dedican a esto de la comunicación, que te desaconsejan, es que no se puede ser tan brusco en las formas. Yo digo que ayuda mucho. O sea, ir directo normalmente para llegar entre 2 puntos lo mejor es la línea recta. Ir directo, llamar a las cosas por su nombre y te evitas los eufemismos, ¿no? De hecho, don Javier, me atrevo a decir que el auge y el auge exponencial que está teniendo Vox, en buena medida, no tengo ninguna duda de que se debe a que hablan claro, a que a Santiago Abascal se le entiende. Y que cuando pone mensajes en Twitter, hombre, no voy a decir que sean como los de Donald Trump porque es imposible imitar a Donald Trump, pero desde luego a don Santiago Abascal se le entiende muy claro, porque habla en español de la gente normal. O sea, no se anda con ambigüedades, ni con lugares comunes, ni con políticamente correcto, sino si tiene que darle un zasca a alguien, se lo da de verdad. Aunque luego, a lo mejor al día siguiente se tiene que ver con él, cara a cara. No, pero eso es lo que tiene más mérito. Pero es que al final lo que hay que hacer es lanzar mensajes. Claro, yo he debatido con don Javier aquí en esta casa y en algunos sitios más, y yo lo veo siempre en su misma línea. Eso con es. Un mensaje muy claro, con un lenguaje claro, breve y sencillo, directo. Es decir, no está engañando a nadie. Y eso además también te da otra ventaja. Sí que es verdad que en ocasiones te pueden tachar de brusco, de tal, pero te da otra ventaja. No engañas a nadie. Y otra cosa más importante, no te pueden malinterpretar. Porque si tú empiezas a buscar subterfugios en el lenguaje, luego vienen esta gente que se denomina periodistas, que yo lo llamo pseudoperiodistas, o aprendices, comisarios políticos, que están pagados por partidos políticos, y empiezan a poner en tela de juicio las declaraciones. No, el abogado de la Defensa Popular de Vox dejó de decir. No, mire usted, don Javier Ortega habla muy claro, para que se entienda. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es claro. Y una cosa muy importante, no ofende. Al que ofende es y además, porque está haciendo algo malo o está pensando en una cosa importante, y es que en Vox todos son así. Es decir, no es solamente Santiago Abascal y Javier Ortega. Cierto. Es que Rocío Monasterio, Mazali Aguilar, Alicia Rubio, Pedro Fernández, cada uno en su estilo y a su manera, pero todos se caracterizan porque hablan claro, que son diáfanos, que no hay ambigüedad. Y eso es lo que yo creo que les dota todavía de un mayor mérito en la política española, donde es todo un teatro verdaderamente infame. Vean ustedes, voy a saltar, ya salto a la actualidad nacional, pero fíjense ustedes, porque hoy durante toda la mañana estarán ustedes escuchando esta expresión que nosotros les hemos puesto en el informativo. Vamos a escuchar, Joaquín, si te parece, el primer corte del informativo, el nuevo líder del PDeCAT, que es pues otro golpista. Claro, van a hacer exactamente lo mismo, es decir, está en lo mismo que Joaquín Torra y que Puigdemont. David Bongeví, que es el nuevo presidente del PDeCAT, hablaba ayer de la crida nacional per la República. Yo decía aquí que aquí somos de la Cridens, no de la crida. De la Cridens sí. La crida nacional per la República, como ellos lo llaman, no es otra cosa más que una continuación del golpismo. Ya está. Es el golpismo, es intentar romper el orden constitucional, es ir contra la unidad de España, es ir contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades públicas, es intentar robarle a la gente lo que tiene. Eso es la crida nacional per la República. Escuchen a este sujeto. Que ningú tingui por de participar activament en la crida. Es pot ser del PDeCAT i ser de la crida. Que nadie tenga miedo de participar activamente en la crida. Se puede ser de la crida y del PDeCAT. Es más, si eres del PDeCAT, has de ser de la crida. Me preguntaba Javier Ortega, como no sabemos catalán, pero enseguida lo vamos a averiguar cuál es la traducción de crida. Pero vaya, es el nuevo nombre que le han dado, la nomenclatura que se ha inventado esta panda para seguir en lo mismo, porque no hay ningún tipo de cambio de estrategia, es continuar en la misma estrategia. Pablo. Bueno, Bongeví, que es ahora el nuevo presidente del PDeCAT, es un peón o un alfil de Puigdemont, ¿no? Yo me acuerdo cuando en noviembre o en diciembre algunos medios de comunicación decían, no, es que Puigdemont está muerto. Incluso en enero, febrero decíamos, está muerto políticamente. Bueno, no está muerto políticamente porque de hecho ha conseguido crear un nuevo movimiento y este nuevo movimiento va a absorber precisamente a su partido, que además es la posconvergencia, es decir, que además es que ya no es ni siquiera el partido original donde él militaba, ¿no? Entonces Puigdemont no es que está muerto, está más vivo que nunca y además va a seguir operando desde Berlín, o creo que va a volver ahora a Bruselas y desde Bruselas va a seguir moviendo los hilos de
del nacionalismo exacerbado, ¿no?, catalán. Por lo tanto, Puigdemont no está muerto, tiene sus peones trabajando en esta nueva plataforma. Y de hecho yo creo que si quizá Javier igual me contradice, pero yo creo que hay bases jurídicas incluso para que Vox pudiera plantear o instar la ilegalización de esta plataforma, porque esta plataforma tiene como objetivo cometer un delito. Por lo tanto, se podría proponer la nulidad de este partido político por asociación ilícita. Es decir, su objetivo es quebrar la unidad nacional, romper España, quebrar el orden constitucional. Por lo tanto, es que es una organización cuyo objetivo es cometer un delito, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que por asociación ilícita se puede inculpar este partido político que todavía están haciendo. Pero vamos, yo creo que va a responder Javier, sí, pero lo va a hacer después de la siguiente pausa, porque son las 8:57, estamos en la tertulia de Buenos Días España. Son las 9 de la mañana y 1 minuto. Bueno, luego, si les parece, podemos entrar en otras materias, pero don Javier, planteaba Pablo Sanz, el profesor de ICADE, esa posibilidad de ir contra esta nueva nomenclatura, que en el fondo pues estamos hablando de lo mismo, de la misma estrategia golpista, ¿no? Sí, es la paradoja que tenemos en España, que hay partidos y asociaciones que abiertamente en sus estatutos, porque no lo disimulan, hombre, podían hacer un cierto disimulo y que digas, hombre, pero luego en la realidad usted hace otras cosas. No, es que lo dicen abiertamente. Claro. En sus estatutos y en sus declaraciones públicas de sus dirigentes y en sus acciones, directamente son los objetivos de dar golpes de Estado, de romper la unidad nacional, de conculcar la Constitución, etcétera. ¿Sabe usted por qué no hay disimulo, no? Porque hay connivencia. Claro. Porque no hay miedo al castigo. No hay miedo, y además es que hay permisividad de quienes se dicen que son constitucionalistas y que van a defender la Constitución. No digo ya la unidad de España, digo la Constitución, que no es verdad. Entonces, lo que planteaba el profesor Pablo es verdad que se tiene que estudiar, y nosotros lo vamos a estudiar, el tema de que estemos ante una asociación ilícita. Pero claro, entraríamos probablemente en la misma dinámica desde un punto de vista judicial, y es que entran en ese discurso de que no se pueden perseguir las ideas, que esto sería abrir una espita peligrosísima, porque claro, peligrosísima para ellos, porque llevaría consigo a iniciar procesos de ilegalización de todos los partidos. Aquí la cuestión clave es que haya una voluntad, que no la hay, claro, desde el gobierno o desde los partidos que entren en el Congreso, de promover la reforma constitucional correspondiente para modificar el artículo 6 y añadirle ese trocito que lo hemos comentado en alguna tertulia, que se olvidaron de copiar de la alemana. Copiaron el párrafo primero del artículo, creo que es el 22 de la Ley Fundamental de Bonn, que dice que los partidos políticos deben conformar el pluralismo, deben ser el instrumento y el cauce democrático para las distintas opiniones políticas, y se olvidaron del párrafo segundo, que decía que cualquier partido que conculque la Constitución y que intente atentar contra la unidad, en aquel caso federal alemana, aquí sería la unidad de España, es un partido inconstitucional. Es decir, hace falta una reforma constitucional. Pero hay otros caminos intermedios que sí se pueden hacer, que es la modificación. En primer lugar, cerrar el grifo de las subvenciones. Esa como primera medida. Y esa sí la puede hacer un gobierno modificando la ley de financiación de partidos políticos. Y en segundo lugar, yendo directamente a la ley de partidos políticos, que igual que estableció que no podían tener materia terrorista, pues aplicar que tampoco pueden tener materia secesionista. Es decir, si hay voluntad, se les puede cortar. Por cierto, me olvidaba, el arma que más eficaz contra los separatistas se llama la Ley Orgánica del régimen electoral general. Si modificamos la ley del régimen electoral y les dejamos que su proporcionalidad sea la que tiene que ser, es decir, usted tiene un 5%, un 6%, y va a tener eso en el Congreso, es decir, dejamos de favorecer y de premiar a los partidos de ámbito local o regional, y encima los que son principalmente los separatistas, estaríamos dándoles un buen golpe en la línea de flotación. Don Javier, le van a criticar cuando salga de esta tertulia, porque lo primero que van a decir es que usted le quiere quitar la representatividad a cierta parte de españoles, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No, es que vaya por delante. Y si le damos la justa... Claro, claro, le quiere quitar la representatividad. Claro. No, pero me refiero sí, sí entiendo en relación a lo que tienen ahora, ¿no? Pero es que incluso en esa argumentación de ellos se les podría contestar que es lo que tienen ustedes. Que lo que tienen actualmente es una sobrerepresentación. Efectivamente, claro, es que lo que no podemos consentir es un gobierno sustentado por 200.000 personas, es decir, por el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo. Pero todo este movimiento lo que tiende es a crear el gran PUC,
el Partido Unitario Catalán. Es decir, esto sigue más en la línea del golpismo, sigue más en la línea separatista y de creación de la República. Y además todo esto se está haciendo en connivencia con el inquilino de Moncloa, que los ha dejado libre. Antes comentaba Pablo que se oía en la prensa decir que Puigdemont estaba muerto, y llega y lo resucita Soraya. Oh. Y aquí Vox y algunos más y determinados medios y algún comentarista intentando pues traerlo a la cárcel, poner blanco sobre negro y demás, y llega y lo resucita Pedro Sánchez. Y ahora le crean una plataforma para que siga acampando a sus anchas por Europa, ¿no? Claro, es que el problema no está en los independentistas. El problema está en la falta de inacción del gobierno. El problema está en la complicidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez con el movimiento secesionista, separatista y golpista catalán. Ellos están en la misma que están los secesionistas. De lo contrario, no se podría entender. No se podría entender en absoluto. Sí que hicieron un recurso hace 2 días ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les apoyó en 2 puntos. Pero ¿eso de qué me sirve? Eso es de cara a la galería. Estos tíos tienen un doble lenguaje. Tenían un lenguaje con un lenguaje con Rajoy y otro en la intimidad. Y este señor recibió el otro día el del churro amarillo, y corregidme, y yo me he estado fijando en otras ocasiones que se han recibido a líderes nacionalistas catalanes, y en Moncloa estaba la bandera de España junto a la bandera catalana, y el otro día solamente estaba la bandera catalana. Sí, pero más allá de banderas... No, pero los símbolos, los significados y las imágenes... Si yo no digo que no sea importante, pero también vamos a ver una cosa. Con estos es verdad que puede haber un pacto secreto y que están evidentemente en lo mismo. Pero realmente ¿hay un cambio tan sustancial del gobierno de Rajoy al gobierno de Pedro Sánchez en esta materia? Simplemente que el Partido Popular... Voy a los hechos, simplemente. A los hechos. O sea, ¿qué ha hecho el Partido Popular y el señor Rajoy en concreto? No estoy hablando de Vox en el Supremo, estoy hablando del gobierno de Mariano Rajoy para frenar el golpe catalán. Yo no voy a utilizar la palabra connivencia, que algunos la están utilizando. Yo no la voy a utilizar. Solo digo que solamente por inoperancia o por incompetencia manifiesta estamos hablando prácticamente de lo mismo. Prácticamente de lo mismo, ¿eh? Más allá de los gestos, que no digo que no sean importantes. Yo te respondo. Uno los hacían con complejos, lleno de complejos, como era el Partido Popular, y otros lo hacen a las claras y sin complejos. Para los ciudadanos, y ahí es donde está. Ahí es donde está. Para los ciudadanos, genial, ¿no? Estos últimos sí, totalmente. Claro, estos tíos que han llegado, les da igual. O sea, si lo que se les pasa por la cabeza lo hacen. Pues entonces, claro, esa es la diferencia que hay entre la izquierda y la derecha. La derecha toma decisiones acomplejada, porque es una derecha que está acomplejada de su propia ideología, de sus propios principios, de sus propios valores, y la izquierda cuando llega les da igual. Aquello que se le pasa por la cabeza lo largan. Y adelante, a comulgar con ruedas de molino. Eso es de lo que se trata. Profesor Poveda. Estoy analizando, incluso psicoanalizando, ¿no? Bien. A mí. Sí, no, eso me interesa mucho. No, todo el proceso catalán, ¿no? Porque realmente, si recordamos el verano del 17, veíamos ahí en el horizonte las famosas elecciones, ¿no? Sí, me acuerdo. Que con un vértigo y una cierta... un pensamiento de que esto no era posible, ¿no? Pero no solo no fue posible, sino que se hizo, y además, a pesar de que formalmente fue muy lamentable como se hizo, pues los resultados se tuvieron en cuenta como si hubieran sido resultados que era desde todo punto de vista inaceptables, ¿no? Y luego seguimos un poco diciendo, bueno, pues otro margen y otras elecciones, otros tal, ¿no? Entonces a mí me parece un poco esto como el día de la marmota, ¿no? Pero cada vez la marmota sale desde más profunda, ¿no? Desde más al fondo de lo que está pasando, y creo que no hay una idea clara de lo que es una identidad nacional y lo que hay que hacer cuando hay unas personas que van claramente contra esa identidad nacional, ¿no? A mí, desde luego, me está llamando mucho la atención como aparentemente el presidente actual dijo que este tema había que hacerlo de otro estilo, pero llevarlo hasta el final, y la unidad de España y tal, y luego en realidad lo que estás viendo es que los hechos ciertos que están pasando siguen un poco con ese gran deterioro, ¿no? A pesar de que yo creo que en Cataluña la tendencia es otra, ¿no? Porque sí que han visto un poco esa pérdida de mercado, esa no solo turístico, no solo empresarial, no solo económico, sino también un poco de desgaste, de falta de toma de decisiones en muchos estamentos. Entonces yo creo que falta una voluntad clara por parte del gobierno, ¿no? Y ese espejismo de Borrell, pues yo creo que fue un espejismo, ¿no? Me parecía que un Borrell, que es un hombre que tenía la entidad de España y tal en la cabeza, pues no se ha visto ninguna consecuencia de esto, ¿no? Sí. Perdona, Javier. Yo quiero aquí
volver al tema anterior, al tema de la hipocresía, que lo hemos visto muy claro con Trump, pero es que estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿Ustedes creen de verdad que en Estados Unidos o en un país donde rija de verdad la ley y la Constitución, donde todos los políticos, todos, al margen de lo que defiendan, saben que no se pueden salir de un cauce, que es la Constitución del país? ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, en un país serio, iban a hablar hoy de la crida nacional per la República? ¿Pero qué crida? Ni qué? Esto es el golpismo más infame y más... O sea, esto es absolutamente inaceptable ya. O sea, es inaceptable. Yo lo digo todos los días. ¿Ustedes saben lo que esto supone para cientos de miles de personas en Cataluña y en España? De familias arruinadas, de empresarios que han tenido que cerrar, de gente que se ha tenido que ir de allí. Hombre, esto es un drama diario que está durando años. Es que esto en cualquier país serio tiene que haber 1 o 2 o 3, me da igual, los que sean. Si es 1, mejor. Y si son 3, me vale también. Que digan, hasta aquí hemos llegado. Es que se acabó ni crida ni nada. Es que detrás de todas estas noticias y de estos personajillos soberanistas, catalanes, independentistas, lo que hay es un intento totalitario de controlar las instituciones políticas y ponerlas al servicio de su propia causa, generando una escisión en la sociedad entre aquellos ciudadanos protegidos por esas instituciones y la parte de la sociedad que queda fuera de ese margen, de ese perímetro nacionalista, ¿no? Por lo tanto, es muy grave porque detrás de esto, como has dicho Rafa, ¿no? Hay pues varios millones de catalanes que son españoles ante todo y que están perdiendo derechos políticos, derechos sociales, derechos a comunicarse en su propia lengua, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es de máxima gravedad. Pero yo creo que también Sánchez tiene muchos motivos para estar muy, muy preocupado. Él contaba con 8 votos del PDeCAT en el Congreso para aprobar parte de sus medidas, pero ahora si el PDeCAT ahora mismo queda absorbido por esta nueva plataforma y los diputados van a obedecer las instrucciones desde Bruselas o Berlín, donde se encuentre Puigdemont, evidentemente Sánchez no va a contar con estos 8 votos y se le va a descabalar todo lo que son las mayorías necesarias para aprobar hasta cualquier medida en el Congreso. Por lo tanto, son 8 votos de 8 diputados del PDeCAT en el Congreso de los diputados, y esto pues va a hacer que Sánchez pierda oportunidades de sacar adelante esta legislatura. Por lo tanto, esto es bastante grave también para Sánchez. Cuando el profesor estaba hablando de que estaba psicoanalizando, yo le iba a pedir públicamente que de verdad que revelara algo. Algún día nos traslade, y lo digo sin ninguna broma, algo totalmente. Que a mí me provoca perplejidad absoluta, y es ver, como todos hemos podido ver en las imágenes de vídeos de televisión o en el terreno, cuando un conjunto de ciudadanos dedica varios días en construir unas cruces amarillas, que las cruces son pues un símbolo del cristianismo y de un fallecido, ¿no? Y las plantan en el suelo, como en recuerdo, por ejemplo, a los cementerios de la Segunda Guerra Mundial, en las playas donde murieron. Y se dedica a llenar una plaza entera de un pueblo con 300, 500, 600 cruces amarillas. ¿Realmente esa gente, de verdad, está bien? Yo creo que no, sinceramente. Lo que tienen es mucho tiempo libre. Aparte de eso, y muchos recursos, porque hay que tener muchos recursos para poder, en vez de estar trabajando, estar dedicado a estas cosas. Por cierto, recursos que hace un año eran suministrados por el propio Estado. Y siguen siendo el Fondo de Liquidez Autonómica que Montoro puso a disposición de las y los millones que recibe Omnium Cultural y demás, que ellos siempre dicen que todos son donativos y la bolsa de la solidaridad y no sé qué, pero siempre tienen rápidamente prestos a poner el dinero que se les pida de fianza. Yo pudimos ver cuando hicimos el campus de Tarragona, el pueblo en el que estábamos, el Camp de la Selva, un pueblo pequeño donde podía haber, no sé, toneladas de plástico amarillo en forma de lacitos. Veías una verja de un descampado y estaba llena, o sea, había 5.000, 10.000 lacitos. Dices, ¿cuántas horas, cuánta gente completamente tarada y enferma? Porque es que hay que estar tarados y enfermos para llenar cada papelera con un lacito, pero de verdad que es que hay imágenes que resultan increíbles si no las ves, ¿eh? No digo que cada farol la tuviera, porque todos dicen, bueno, pues había 100 lazos. No, es que encontrabas una valla y en esa valla había 2.000 lacitos. Es decir, a un tío que ha estado allí horas atando lacitos amarillos, lacitos de plástico. Y aun siendo eso terrorífico, y ahora ya donde entro en la parte más grave, para mí la imagen impactante de los plásticos estos amarillos estuvo el haber visto subir las escaleras del Palacio de la Moncloa
a un tipo xenófobo como Quim Torra, que ha insultado gravemente a todos los españoles, que nos ha amenazado, que ha dicho que va a continuar por la vía del golpe de Estado, y le estrecha la mano el presidente del gobierno, el que representa a la nación española, a un tipo que lleva en la solapa un lazo amarillo cuyo significado no lo ocultan, es: en España no hay garantías constitucionales, España es una dictadura, en España hay presos políticos y en España los tribunales encierran a la gente en sus mazmorras por lo que piensa. Eso es lo que dice ese repugnante lazo amarillo. Y el presidente del gobierno, que me da igual si se llama Pedro Sánchez o como se llame, que representa a la nación, al gobierno de la nación, resulta que recibe un tipo así con el lazo. Esa es la imagen más terrorífica, porque es un gobierno puesto de rodillas delante de los golpistas. Eso es inaceptable. Absolutamente. Yo creo que se quedó prácticamente todo el tema en manos de un juez y no se puede, o sea, no es solamente un tema judicial, ¿no? Porque al final el juez, pues, incluso puede ser puesto en entredicho y puede ser vapuleado como está siéndolo, ¿no? A mí me parece que todo esto que está pasando, lo comentabas tú antes, ¿no? Con esa modificación de la ley orgánica del régimen electoral, ¿no? De que con muy pocos votos se consiguen muchos diputados que de alguna manera condicionan el desarrollo de la historia de España, ¿no? Y de hecho, los 40 años de gobiernos siempre con una negociación por estar con UNAI, o bien con el PNV, o bien con Partido de Cataluña, pues nos ha llevado a esta situación, ¿no? Entonces, por eso hace falta realmente un afrontamiento del problema mucho más de raíz, mucho más radical, ¿no? Y mientras tanto, pues va a haber sarpullidos y gestos como estos que a mí no dejan de llamarme la atención, ¿no? Pero fíjate, sarpullidos y gestos, lazos amarillos, pero de la sociedad y de los catalanes les importa una verdadera higa tanto a los supremacistas racistas catalanes como a los que conniven con el golpe desde Madrid. Es decir, antes Javier estaba aludiendo a la Plaza de Vic, donde han plantado casi 1000 cruces este fin de semana, y un ciudadano harto, hasta el moño, de la inacción gubernamental, de la inacción del ministro de Interior, ha cogido con un coche y las ha derribado todas. Y dan la noticia como si hubiera hecho un atentado terrorista con el coche. Efectivamente, han dicho, entra a toda velocidad en la Plaza de Vic un vehículo arrollando cruces. Oiga, claro. Si lo ilegal es plantar esas cruces ahí. Exacto. Si lo ilegal y la irresponsabilidad es no hacer algo para que eso se evite. Yo... vamos. ¿Y cómo se le da la vuelta a las cosas? No, pues es muy fácil. Es que hay que declarar responsable máximo de lo que ocurra en Cataluña al actual gobierno que tenemos en España. Me parece oportunísimo el enfoque que ha hecho hace unos minutos Javier Ortega, porque a veces, con ciertos planteamientos que hacemos en la radio, y con ironía, los oyentes pueden pensar que hablamos en broma. Pero, insisto, es que creo que hay que empezar a plantear en serio que los psiquiatras estudien hasta qué punto ciertas ideologías pueden conducir a la gente a la demencia. Si no una demencia clínica, al menos sí rasgos psicopatológicos. Unas conductas, ¿no? Claro, rasgos psicopatológicos, porque lo que decía don Javier, es decir, estar horas y horas plantando cruces o poniendo lacitos de una cosa que es abiertamente ilegal, oiga, es que usted confunde sus deseos con la realidad. No sé si eso tiene un nombre en psiquiatría, confundir los deseos con la realidad. Es decir, usted no es consciente de lo que es legal y no es ilegal y no es legal. O sea, usted está haciendo una cosa que va contra el orden constitucional de todos, más allá de sus aspiraciones, que pueden ser en lo político pues respetables o no, pero en todo caso son las suyas. Vale, pues busque el cauce para llegar a ellas. Pero lo que no puede hacer es... El cauce es claro, es decir... Claro, eso digo. O sea, de acuerdo al Tribunal Constitucional, los partidos políticos no tienen por qué comulgar 100% con la Constitución española. Pero es decir, en el sentido de que no hay una democracia militante. Eso es. Es decir, que tú puedes constituir un partido político y defender ideas que no están recogidas en la Constitución o incluso pueden ser contrarias a la Constitución, como programa político. Ahora bien, para llevar a cabo esas ideas tienes que cumplir con el orden legal, jurídico, constitucional. Es decir, que si estos personajes quieren conseguir una república catalana, que yo como idea, es decir, la puedo respetar, oye, tú quieres una república catalana, vale, pero para eso es necesario que se apruebe en el Congreso una ley orgánica de reforma de la Constitución y por tanto es necesario 2/3 de la Cámara. Si no consigues eso, tú puedes formular la idea, pero no la puedes llevar a cabo. A mí la idea me parece repugnante. ¿Y qué le ofrece si constituyes una asociación o una plataforma y
tu objetivo es ir directamente, unilateralmente por este objetivo, usted está cometiendo un delito de rebelión, de asociación ilícita. Por lo tanto, sí que debe ser ilegalizada esa plataforma, esa asociación. No por la idea, sino por la forma en que quieres conseguir esa idea, que es saltándote el orden constitucional. Yo ahí me vas a perdonar porque verás una cosa, aun estando de acuerdo desde un punto de vista técnico, jurídico contigo, desde un punto de vista político no lo puedo estar. Y no lo puedo estar porque no todas las ideas son legítimas, no todas las ideas son defendibles y además respecto a quienes defienden esa tesis en cuanto al separatismo, que dicen en España no se persiguen las ideas separatistas. Tú puedes tener un partido que sea abiertamente separatista y quiera romper la Constitución, siempre que te ajustes a los trámites constitucionales. Y yo digo, hagamos un punto y aparte. ¿Admite usted que haya un partido que en contra de la Constitución se constituya, por ejemplo, para vulnerar la igualdad de los españoles ante la ley y que diga claramente que él defiende una sociedad machista donde las mujeres no tengan derechos, donde no puedan votar? Le dirían inmediatamente que eso es inconstitucional. Un partido racista que directamente diga en España hay que expulsar a los gitanos y a los negros, le dirían inmediatamente eso es inconstitucional. Es más, no se lo dejarían ni siquiera constituir. Hay una permisividad, incluso intelectual, no solo jurídica, con respecto al separatismo. Cuando probablemente uno de los atentados más graves que hay contra los derechos es precisamente partidos que atentan contra el derecho fundamental. Ese sí que es un derecho fundamental porque es un derecho no individual o que no causa un perjuicio individual, como desgraciadamente es una violación o una actuación racista. Estamos hablando de quienes atentan contra el principio de la soberanía nacional, de la libertad y lo que significa una nación. Es decir, que atentan contra toda la nación. Bueno, pues esos sí tienen bula y esos sí pueden tener un partido que diga que voy a atentar. A mí me parece que eso es una auténtica aberración. Y para algún oyente que diga, hombre, pero es que eso es perseguir las ideas. Oiga, los alemanes tienen en su constitución un artículo que dice claramente que no puede haber un partido que atente contra la unidad. El problema es que nosotros no. El problema es que nosotros no tenemos ese artículo. Pues, pero que no lo tengamos. Ese es el problema. Pero nunca es tarde, Pablo, que nunca no lo tarde, tengamos, visto lo visto. Llamémoslo una deficiencia jurídica. Portugal, Francia y Alemania cierran esa cuestión porque no son democracias militantes. Perdón, son democracias militantes a diferencia de España, que no es una democracia militante. Por lo tanto, ese tema lo despejan muy claramente. Pablo, España no. La contradicción que te hacía es que ese término que utilizó el Constitucional de no somos democracia militante, solo lo aplican en la parte que les interesa. Claro, porque si somos, por supuesto. Si somos militantes, entendido como si tomamos posicionamiento, cuando lo que hay que cerrar es partidos pues que están en contra de la igualdad ante la ley, por motivos racistas, cosa que me parece muy bien. Pero claro, es que somos militantes para unas cosas y para otras no lo somos. O sea, para destrozar la nación no nos mojamos, no somos militantes. Pues yo creo que ha llegado la hora de decirle al pueblo español que tenemos, y así lo defendemos en Vox, que tomar todas las medidas constitucionales de la ley de partidos, de financiación y sobre todo de opinión pública que diga claramente que a los partidos golpistas, a los partidos separatistas hay que ilegalizarlos por la vía jurídica y además hay que deslegitimarlos políticamente. No todas las ideas son defendibles. A mí cuando me dicen, hombre, es que hay que respetar las ideas. Pues mire, yo a Adolf Hitler, cuando estaba preparando su movimiento nacionalsocialista, había que combatirlo. A Mussolini igual, a los marxistas... A Stalin igual. A Stalin igual. Es que no todas las ideas son defendibles. Hay ideas que son respetadas, aunque no las compartas, y hay quienes atentan contra la libertad, hay quienes atentan contra la vida, hay quienes atentan contra los derechos básicos. Y eso no se puede. Y esas no se pueden aceptar, ni jurídicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Hay que combatirlas en todos los terrenos, en el ideológico, en el político, en el jurídico. Porque es que no nos olvidemos, y perdón, con eso termino por extenderme, que cuando se admite una idea en la tesis, en la teoría, se está admitiendo que después pase a la práctica. Si yo acepto que es defendible la aniquilación del pueblo judío, si yo admito que eso se diga en una conferencia, si yo admito que eso se pueda defender políticamente, estoy abriendo la espita para que mañana eso sea un partido, sea un movimiento, coja fuerza y termine llegando al gobierno imponiendo esas ideas. Lo peligroso de las ideas, no recuerdo quién fue el que dijo esta frase, pero acertó, dice, lo peligroso de las ideas es que terminan poniéndose en práctica muchas veces. Cuidado que el marxismo, que aniquiló 10 millones de personas en la humanidad, comenzó con la idea de algunos locos. Ese es el problema, que las ideas terminan convirtiéndose en realidad. Tengo que hacer una pausa. Pido perdón a Joaquín Fernández porque nos hemos pasado, pero creo que el asunto lo merecía. Una pausita y continuamos. Nos queda media hora todavía por delante de tertulia con Javier Ortega, con Pablo Sanz.
recién llegado de China y con fuerza. Han visto que ha llegado con las pilas cargadas. Gracias al café. Jesús Poveda y Paco Trejo. La época en la que militaba José Antonio Ortega Lara, etcétera. Entonces, como estrategia está muy bien. Nosotros lo que decimos desde Vox es lo siguiente. En primer lugar, nos alegramos profundamente que haya partidos, haya políticos que ahora digan que van a defender claramente la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, que van a hacer una bajada de impuestos y algunas otras cosas más que ha dicho. Nos alegramos profundamente. Que nos perdonen si tenemos una cierta duda de que lo vayan a hacer. Porque la realidad de los hechos hasta ahora ha demostrado lo contrario, que cuando estaban en el gobierno y tenían todas las posibilidades de haberlo ejecutado, no lo han hecho. Y por tanto, no digo el beneficio de la duda, sino el beneficio, la seguridad en que hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Así de claro. Pero nos alegramos. Yo nunca voy a decir que nadie, sea del PP, del PSOE, de Podemos, que defienda la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, que hay que combatir el golpismo, que hay que bajar los impuestos para crear riqueza. Nos alegramos profundamente. Otra cosa es que nos gustaría que también fueran otras materias. Por ejemplo, cito 3 de ellas. Nos encantaría que Pablo Casado dijera claramente que va a combatir la inmigración ilegal, que se van a poner freno a la sangría en nuestras fronteras, o que diga claramente que hay que expulsar a los imanes salafistas y que hay que cerrar todas las mezquitas del odio y totalitarismo. Nos encantaría que dijera que en Europa se va a defender una posición donde se respete la soberanía nacional y donde se respete la identidad europea con su tradición judio-cristiana, su tradición del humanismo cristiano, su tradición de libertad, etcétera. Y nos gustaría, por ejemplo, escuchar que va a llevar a cabo, por ejemplo, una reducción, de momento, como primera fase, reducción importante de las competencias de las comunidades autónomas, por cierto, gobierna en varias de ellas, o que va a garantizar, por ejemplo, en Galicia, ya voy a meter la cosa concreta, que va a garantizar en Galicia la educación en español y uso español. Lamentablemente, nada de esto ha hablado. De lo que sí ha hablado y ha sonado bien, nos alegramos. Pero repito, queremos ver que eso se cumpla en realidad. Y tenemos ciertas sospechas de que hay muchos motivos para dudar de que vaya a ser verdad. Por ejemplo, cuando vemos quiénes le acompañaban en la candidatura. Porque claro, nos dice que va a haber esto de la ideología de género, ¿no? De los lobbies de la ideología de género. Y lleva a Maroto, que es un gran defensor de la ideología de género. Nos dice que va a ser una gran regeneración de la política y de la honradez, y lleva consigo y tenía el apoyo de Cifuentes. Nos dice que va a defender la unidad de España, y resulta que, por ejemplo, acepta en sus filas el que tenga el apoyo de Margallo, que, por ejemplo, hablaba de que creía que él era socialdemócrata y que él creía en el federalismo, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando te acompañas de determinadas personas que han hecho justo lo contrario o que han defendido justo lo contrario de lo que ahora defiendes, cuesta todavía más creerse que lo vayas a llevar a la práctica. Bueno, yo creo que para mí es una buena noticia que no haya ganado Soraya. A mí Soraya me parecía un personaje muy, muy peligroso, porque pienso que a los hechos me remito de lo que he ido haciendo. O sea, fue a intentar arreglar el tema catalán, y yo creo que no solo no lo arregló, sino que lo ha dejado en el punto en el que estamos, y vamos a ver cómo sigue, y otras cuestiones, ¿no? Evidentemente Soraya, respecto a conceptos como familia, respecto a la vida humana, educación, tenía otros conceptos totalmente distintos a los de Pablo, ¿no? Yo creo que una cosa es, y se ha visto además, la campaña que se hizo dentro del Partido Popular para ver quiénes quedaban finalistas. Parecía que había sacado más votos Soraya, pero lo cierto es que ha ganado Pablo Casado. Entonces, que cada momento tiene como su estrategia. Una cosa fue la estrategia de ver si llegaban a la final, por así decirlo. Luego, qué ha pasado con los compromisarios, y este Pablo ha ido sabiendo que, aunque aparentemente Soraya decía que iba a ganar porque su porcentaje de tal, bueno, pues ha sabido en ese sentido ser un político, ¿no? A mí lo que me preocupa del Partido Popular es que vuelva a hacer lo que hasta ahora va haciendo últimamente, que es que hace un papel en la oposición y otro papel en el gobierno. Entonces, cuando está en la oposición dice una serie de cosas, y cuando llega al gobierno
hace una serie de cosas incluso distintas a las que ha estado diciendo, ¿no? Dos ejemplos muy sencillos es el tema de la cuestión del aborto y otro también dramático es el tema de la memoria histórica, ¿no? Asuntos que podrían estar perfectamente resueltos, perfectamente orientados con esa mayoría absoluta que tenía el Partido Popular, ¿no? Por eso yo lo que le diría a Pablo es que enhorabuena por haber ganado y a ver ahora lo que vas a hacer, ¿no? Y para eso es muy importante el equipo que organice ahora, no tanto el que le acompañó durante la fase previa de los compromisarios, sino al equipo de personas con los que se rodee ahora, ¿no? Perdonadme, Pablo y Paco, porque quiero hacer un añadido a lo que acaba de decir Jesús Poveda, que es algo que ya dije hace unos días. Yo creo que es bueno que desde los medios de comunicación le digamos a nuestros oyentes y espectadores que es muy importante que no se dejen engañar, que no se dejen timar y que no les tomen el pelo. Porque, hombre, estamos en el año 2018, hay un montón de información, es muy fácil y muy barato informarse bien y, por tanto, le toman el pelo solamente a aquel que se deja tomar el pelo. Cuando un político les diga yo creo en la vida, ese es un titular carente absolutamente de significado. Eso es como decir yo creo en la libertad. Ya. O sea, fastidiado, claro. Pero luego hay que ver la letra pequeña o los términos en los que eso se produce y se justifica. Yo creo en la vida significa que usted cree en la dignidad e inviolabilidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su fin natural y que por tanto va a penalizar desde el ámbito legislativo todo aquello que atente contra una vida humana desde el momento de la concepción hasta su fin natural. ¿Es eso lo que usted quiere decir o no? Porque si no es eso lo que quiere decir, entonces explique en qué es en lo que cree, pero no diga yo creo en la vida humana. Creer en la vida humana es hacer esto que estoy diciendo. Tienes que defender la vida humana en todos los supuestos, en todos, incluso aquellos que son políticamente muy incorrectos y que por lo visto, según el CIS, apoya muy poquita gente. Pero si tú crees en ello, como creemos algunas personas, desde luego, entre esas personas estoy yo y desde luego el profesor Poveda, lo que tiene que aclarar es la letra pequeña. Y como esto, digo en todo lo demás. Es decir, no se queden con los titulares, ni con las palabras maravillosas. Claro, por eso, en esta nueva fase, ahora tiene que ver él lo que realmente hace y la gente con la que se rodea, ¿no? Y esas ideas que ha usado en la campaña también para diferenciarse de Soraya, porque una cosa muy importante era, oye, si es lo mismo uno que otro, pues da igual quién gane, pero no era lo mismo. O sea, Soraya tenía unas ideas muy concretas y él tenía otras ideas muy concretas, pero va a ser capaz de eso que le ha dicho del respeto a la vida humana. Sí que ha aclarado temas de eutanasia, sí que ha aclarado temas de protección de la vida, sí que ha aclarado temas de educación, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es qué listas va a hacer, qué candidatos va a hacer, porque el trabajo que tiene que hacer ahora, desde luego, que es mucho, ¿no? Pablo y Paco. Sí, bueno, yo pienso que lo que ha pasado en el Partido Popular estas últimas semanas, y en concreto en este último fin de semana, pues deja muy claro que hay dos partidos populares, uno más centrado y otro más a la derecha, pero bueno, o con más ideas y valores, por decirlo así, o por lo menos profesan una ideología más convincente o dura, ¿no? Pero por otro lado, creo que es buena noticia el hecho de que Soraya haya perdido, por lo menos ya se deja de lado, se abandona ya el marianismo o el rajoyismo que nos ha traído a esta situación tan crítica como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por lo tanto, buena noticia en el sentido de que la derrota de Soraya garantiza por lo menos un poco más de orden e ideas dentro del centro derecha español. Por otro lado, vamos a ver qué pasa con Casado, ¿no? Porque Casado ¿dónde ha estado estos últimos 7 años? Casado. Si es que precisamente Casado ha estado ocupando cargos orgánicos en el Partido Popular, está muy callado, ¿no? Y ahora de repente en estas 2 últimas semanas descubre las esencias del Partido Popular, ¿no? Que por cierto son esencias un poquito sospechosas, porque tampoco está muy claro exactamente qué es eso que defiende, ¿no? Yo creo que hay mucho oportunismo por parte de Pablo Casado. Vamos a ver cómo se desenvuelve ahora, pero yo realmente no le doy mucha credibilidad. Yo creo que ningún político del Partido Popular merece mucha credibilidad así de primeras. Luego ya con los hechos, la praxis, se va demostrando si además, con Pablo, los hechos y con... Perdona, Paco. El famoso ahí te quiero ver. Una cosa, eso es. A ver, lo que diga a mí me suena música, pero... Esto también es importante decirlo. Vamos a ver. Una cosa son las cosas en las que uno cree a nivel particular, porque han dicho, es que Pablo Casado es de misa, es católico de ir a misa, practicante. Muy bien. Sí, me parece estupendo.
Pero que una cosa es lo que uno hace en su vida particular y otra cosa es lo que tú vas a hacer como dirigente de un partido político, que no siempre es, mejor dicho, que casi nunca es lo que uno hace en su vida particular. Pero claro, entre otras cosas, dirigir un partido político no es una cosa que haces así lo que te da la gana, sino que hay una serie de personas, cada uno es de su padre y de su madre, y poner en común a todo el mundo no es fácil. Por eso yo creo que habría que examinar bien por lo menos 3 aspectos de Pablo Casado, ¿no? Primero, Pablo Casado como miembro del Partido Popular. Como miembro del Partido Popular, ¿qué ha sido? Pues que ha sido líder de Nuevas Generaciones, ha sido diputado autonómico, ha sido diputado nacional, ha sido vicesecretario de Comunicación, es decir, ha ocupado cargos orgánicos institucionales al servicio del Partido Popular y ha defendido además a las causas de corrupción que sufría el Partido Popular. Es una persona que no tiene un oficio fuera de la política, es decir, es alguien que vive del Partido Popular, su empresa es el Partido Popular, necesitaba ganar porque si no se quedaba sin futuro profesional. Por tanto, es alguien del partido. A mí eso me genera también mucha desconfianza. Es alguien que no tiene una empresa o ha generado emprendimiento, puestos de trabajo, o ha trabajado como asalariado o es funcionario. Es decir, no tiene un trabajo que le sostenga fuera de la política. Y esto es peligrosísimo porque se convierte en una persona que medra en estructuras, genera equipos donde se protegen, etcétera, porque si no, se van fuera, no se van a la calle. En segundo lugar, su formación académica. Tiene una causa pendiente, bueno, tiene que ver ahora, hoy se reincorpora la jueza Carmen Rodríguez Medel al juzgado número 51, de hecho esta tarde declara Cifuentes, y dentro de las diligencias se hablará en su momento qué pasa con el máster de Casado. Bueno, eso es una anécdota que puede salir o no, ya veremos qué pasa con si realmente al final acaba yendo al Supremo y es imputado Pablo Casado por el tema del máster, ya veremos, es aforado, etcétera. Quizá no pase nada, pero ya hay una cierta sospecha sobre su formación académica. Y además ya hablamos hace varios meses sobre esos másters, esos posgrados que sacaban, ¿no? Eso como Pablo Casado, político profesional. En segundo lugar, ¿qué pasa con el Partido Popular como partido de gobierno? Bueno, nos han llevado a esta situación tan crítica, no solamente en el aspecto político-territorial, sino es que también España tiene una deuda generada por las políticas del Partido Popular de casi el 100% del Producto Interior Bruto, es decir, que y Rajoy la recibió en el 70%, es decir, nos han endeudado muchísimo, nos han hipotecado como país. Tiene unas causas, hay unas causas, pero no se ha reducido gasto, justos, pero no se ha reducido gasto. Sí, pero era inviable la reducción de gastos con la que nos dejaron en el 2011. Sí, pero el Partido Popular no ha hecho una reforma profunda de la administración. Es más, es verdad, se cerraron algunas empresas públicas, pero ha generado muchísimo gasto y no ha conseguido atajar los graves problemas estructurales de la economía. Pero los resultados los tienes en la calle. Tú nada más que tienes que ver si sales un fin de semana, cómo están las carreteras, cómo están los restaurantes o cómo están los lugares turísticos. Eso es un resultado importante. Otra cosa es que no haya reestructurado, como tú bien dices, todo el tema de administraciones o no haya reducido la administración, que es bastante pesada. Y los impuestos, Paco, es que es muy importante el tema fiscal. Daniel Lacalle, que es el asesor de Pablo Casado, acaba de decir, hay que bajar todos los tramos del IRPF con un tipo máximo del 40%. Es que lo que ha hecho las políticas de Rajoy son políticas socialdemócratas de subir impuestos desde el primer día de gobierno. Hombre, en contra de lo que había estado prometiendo durante 8 años. No, sí, yo soy el primero que criticó la subida de impuestos esa. Claro. Pero es que tú te cargas la economía de un país con esa carga impositiva. Sí, estoy de acuerdo, pero todos sabíamos que o había impuestos o el dinero no se puede sacar de ninguna parte, porque al final es como decía Margaret Thatcher, el dinero de un gobierno es el dinero de sus... Pero entonces, ¿por qué dices en tu programa político que no crees en la subida de impuestos? No, ese es el problema que puede tener Pablo Casado. Durante mucho tiempo ha estado diciendo unas cosas cuando estaba en la oposición y otras lo resumía muy bien el profesor Poveda, es decir, tú generas expectativa, ganas, prometes principio, prometes valores, prometes ir contra determinadas leyes y claro, si tú eso no lo haces, al final pero te si mueres. No es solamente no cumplir con lo que prometes, Paco, es que es ir en contra de lo que opina tu partido y tu electorado desde toda la vida. Es decir, si estás en contra de los impuestos, cuando llegas al poder, lo que no puedes hacer es subir impuestos. Sí. Dices que si no recauda. Entonces eres el PSOE. ¿Crees en lo mismo que el PSOE? Vamos a ver, pero es que uno no sabe cómo está la casa hasta que no se pone a gobernarla. Es decir, si nosotros queremos salir de la crisis en la que estuvimos, si nosotros no queremos que se caigan bancos, porque si se caen los bancos, todo viene en cadena. Se caen bancos, se caen empresas, se pierden ahorros por parte de los particulares. De alguna manera se tiene que sustentar eso. ¿Sabes cómo se sustenta? Bajando los impuestos. ¿Sabes por qué?
porque se ha comprobado que cuando tú bajas los impuestos, creas confianza en los consumidores, al haber más consumo hay más gasto, al haber más gasto hay más inversión, crece el empleo y esa es la rueda de la economía, como sabe cualquiera que conozca una economía liberal, que parece que los del PP la conocen, aunque luego cuando llegan al gobierno ponen impuestos. No, y además parte de la premisa de que el Estado sabe gestionar, de la economía. Y parten de la falsa premisa de que el Estado sabe gestionar mejor el dinero que los propios ciudadanos. De ahí que opten por subir tipos para que el Estado organice mejor el patrimonio, cuando realmente somos las personas individuales las que sabemos gestionar nuestros dineros como mejor nos conviene. ¿Usted no dice que cree en el mercado? Pues denle protagonismo al mercado, no me quite el dinero a mí para gestionarlo usted. Yo acabando el comentario del tema de Pablo y de Soraya y tal y cual, igual que antes cuando veíamos la situación catalana de hace un año, el verano del 17, que fue de aquelarre, y realmente lo era por las consecuencias que ha tenido, yo ahora también pensaba en el famoso dedazo de Aznar sobre Rajoy, ¿no? Entonces, hombre, yo prefiero unas elecciones donde al menos ha habido gente que ha competido, gente que ha dicho cosas, compromisarios, reuniones, ¿no? Bueno, no se han atrevido al debate, al final. Entonces, bueno, pero ha habido una campaña, ha habido unas primarias, por así decirlo, dentro de eso, y eso realmente es mucho más político y con más musculatura, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, 9:48, y entramos en la recta final de la tertulia. Son las 9:52 minutos. Bueno, el tema con el que vamos a cerrar hoy la encuesta es un tema más ligero, obviamente. También estamos a finales de julio y yo creo que a veces para desengrasar pues vamos a... Pero me viene muy bien sacarlo, aparte de porque quiero conocer la opinión de mis tertulianos. Insisto, porque tenemos un buen psiquiatra en la mesa y yo creo que esta es la típica noticia donde un profesional como Jesús Poveda, analizarla y tal. Estoy convencido de que nos va a dar un razonamiento muy, muy sustancioso. Bueno, la noticia la hemos dado hoy en el informativo. Repito, es ligera, pero yo creo que tiene su aquel, tiene su interés. Dice, la relación entre las personas y los dispositivos tecnológicos puede conducir a situaciones en las que estos se priorizan sobre las relaciones cotidianas. Parece, don Jesús y resto de tertulianos, que el 40% de los españoles prefiere renunciar durante un mes al sexo o a la familia antes que a su smartphone. O sea, 4 de cada 10 españoles no se desprende de su teléfono móvil por nada. Pero cuando digo por nada incluyendo a la familia. Sí. O sea, el 66% de los españoles revisa sus notificaciones antes de dormir. El 71% de las personas se lleva el móvil al cuarto de baño. El 15% de los españoles tiene a mano su móvil las 24 horas del día. ¿Esto es normal, no es normal o bueno, qué indica? Se llaman dependencias. O sea, siempre ha habido dependencias, y ahora mismo hay una dependencia a la tecnología muy alta, ¿no? La tecnología lo que te hace es tener muchísima información, muy poco conocimiento y ninguna sabiduría, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa ahora mismo con la tecnología, ¿no? Que te permite pues ver cómo quedó el campeonato de vóley, qué tal los tiempos. Entonces, una cosa es información. Patológico necesariamente, ¿vale? ¿O no? Y entonces te permite tener muchísima tecnología actualizada, pero eso en realidad lo que te hace es que te genera una sensación de control y de poder, pero en realidad no la tienes, porque lo esencial, lo verdaderamente importante, pues son las relaciones humanas sobre las relaciones tecnológicas, ¿no? Claro. Entonces, si uno resulta que está en la familia y está comiendo y estás pendiente del móvil en vez de si te gusta o no te gusta lo que estás comiendo, o de preparar el segundo plato, o de traer de la nevera el postre, lo que sea, pues mal estamos, ¿no? Entonces, esto se encuadra dentro de las dependencias, ¿no? Ahora mismo hay una patología de las dependencias. Se habla mucho de las dependencias de los adolescentes hacia la tecnología, pero yo creo que esto hay que generalizarlo, ¿no? Porque no es solamente de los adolescentes, sino de los niños y también de los adultos, ya lo creo, ¿no? Bueno. Se llama dependencia, es una patología, hay que prevenirlo, hay que tratarlo y sobre todo hay que hacer una cosa que es tomar conciencia de ello, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad actual, ¿no? Ya sabía yo que don Jesús lo iba a explicar como corresponde.
corresponde. ¿Alguna opinión más en unos segundos? Porque nos vamos. Don Rafael, me gustaría meter dos palabras. He hablado de dependencia y de patología. Sí. Pues mire, nuestros políticos tienen una patología que es gastar por encima de lo que se ingresa y endeudarnos al resto de españoles. Y nosotros tenemos una dependencia, y voy a darle algún dato para que lo mediten, y cuando tengan dudas que lo miren todas las mañanas, verá si le crea dependencia. En estos momentos, la deuda pública total que tenemos los españoles es 1.393.503,419 euros. Bien, pues ese dato, que suena muy grande, a alguno no le ha movido del sillón. Ahora le voy a dar un dato que sí le va a mover. Mire, si es usted habitante, porque habita en esta España nuestra, debe usted de esa cantidad, usted individualmente, 29.892 euros. Sí, usted que me está escuchando. Pero si además es usted contribuyente, es decir, de los que paga, quédese con esta cifra. Debemos los contribuyentes, cada uno de nosotros, 70.048 euros. Eso es lo que han generado nuestros políticos, que son incapaces de gestionar el gasto público y no gastar un euro más entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Visto que don Javier ha preferido tirar por elevación, en este caso. Me parece bien. Gracias a los cuatro. Muchas gracias, Paco. Nada, tío. Gracias. Feliz día de Santiago, Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, don Javier. Gracias, y gracias a Vox por todo lo que estáis haciendo. Y gracias a esta casa por recibirnos siempre con tanta libertad. Por supuesto. Una pausa, noticias y seguimos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que sus primeros planes en el cargo son reunirse cuanto antes con su predecesor, con Mariano Rajoy, también mantener un encuentro con Soraya Sáenz de Santamaría, su rival, y, según ha explicado en COPE, convocar a la ejecutiva del partido en Barcelona. Lo primero que voy a hacer es reunirme con el presidente del Partido Popular hasta hace 2 días, con Mariano Rajoy. Yo creo que lo primero que quería hacer era pues empezar con quien ha presidido este partido en los últimos años. El comité ejecutivo será a mediados de esta semana, probablemente el jueves, para respetar la agenda parlamentaria del miércoles y viernes, previsiblemente ahora sesión plenaria. Y con Soraya Sáenz de Santamaría intentaré reunirme el mismo miércoles, porque va a estar fuera de Madrid hasta entonces. Muchos protagonistas del Partido Popular hablan esta mañana y que en principio estaba destinado a suceder a Rajoy. Alberto Núñez Feijóo se ha defendido en Onda Cero de quienes lo acusan de no haber respondido a la llamada de su partido cuando más le necesitaba. Yo no he montado ningún lío, pero yo no soy responsable de la moción de censura, eso en primer lugar. Y yo no soy responsable de que mi partido tenga una urgencia y que necesite en el mes de julio resolver su liderazgo, porque yo soy presidente de una comunidad autónoma y tengo una responsabilidad. Y yo no me voy en 13 días de Galicia pegando un portazo. Yo no lo voy a hacer. 13 días era el plazo que tenemos para presentar candidaturas. Verá usted, yo eso no lo voy a hacer. El que cree que va a hacer eso o que voy a hacer eso es no conocerme. Cambiamos de asunto porque la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, va a defender hoy en su encuentro con el jefe del Ejecutivo, con Pedro Sánchez, la reforma de la financiación autonómica como prioridad número 1 para Andalucía, un asunto en el que, por otra parte, Sánchez ya ha alertado de que no se podrá hacer nada en esta legislatura. Dice que no hay tiempo para modificar el sistema de financiación autonómica. No obstante, antes de acudir al encuentro se ha pronunciado así la propia presidenta andaluza. Todas las decisiones que estamos tomando y todo el trabajo que se está haciendo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía, ya hay cosas que se están haciendo incluso antes de esa reunión. Por lo tanto, yo soy positiva, optimista y estoy convencida de que va a haber la sensibilidad por parte de Pedro Sánchez que no ha tenido Rajoy en el tiempo que yo he compartido la presidencia estando él ahí. Y es que hay que recordar, la reunión con Díaz está prevista para este mediodía en Moncloa y se produce dentro de la ronda de entrevistas con los mandatarios autonómicos para analizar la relación con el Ejecutivo y asuntos concretos como este del que les comentábamos, la reforma de la financiación autonómica, una reclamación prácticamente unánime en el seno de las comunidades autónomas. Un apunte más, en este caso relacionado con los tribunales, porque la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está citada hoy de nuevo a declarar por la juez que investiga el caso de su máster después de que no se personara en la primera citación alegando fuertes migrañas. Está citada a las 4:30 de la tarde. La información de los mercados en tiempo real. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio.
Manda el rojo en la renta variable europea, también en la española. El selectivo cae un 0,33%, se coloca en 9.693 puntos. Pero hoy vamos a seguir pendientes, lo van a hacer los mercados y todo aquel interesado en la evolución de la información económica de esa guerra comercial desatada por Donald Trump, con las últimas amenazas que podrían significar guerra total, con todas las exportaciones chinas sometidas a aranceles según amenazado. Pues bien, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha defendido toda la política y cómo está gestionando este asunto la Casa Blanca. El presidente Trump está decidido a tener un comercio libre, justo y más equilibrado. Nosotros solo queremos hacer que las compañías estadounidenses y sus trabajadores sean tratados justamente. Y sí, veo la luz al final del túnel. Queremos que nuestras empresas tengan el mismo acceso a sus mercados que ellas tienen al nuestro. Los inversores van a estar pendientes hoy, entre otras cuestiones, del índice de actividad de la Fed de Chicago en Estados Unidos, también de las ventas de vivienda de segunda mano. Y en nuestro país hemos conocido datos de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Han caído un 1,2% en junio respecto del año pasado, hasta 36,2 millones según el Instituto Nacional de Estadística. En el tiempo real, como decíamos, el IBEX que cae un 0,31% y se va hasta 9.695 puntos. Cede un 0,63 el FTSE. La City se coloca en 7.630 puntos, abajo un 0,54% el CAC parisino hasta 5.369 y pierde un 0,39% el Eurostock, que se coloca en 3.446 puntos. La que menos recorta a esta hora es Alemania. El DAX en 12.538 puntos pierde un 0,18%. Miramos a las divisas. Un euro se cambia por 1,1732 dólares y 130,15 yenes. Y en las materias primas, planos los dos barriles de referencia. El Brent arriba un 0,10, se coloca en 73,14 dólares. El West Texas cae una centésima y se sitúa en 68,25 dólares. Les contamos de forma breve un par de apuntes más de la actualidad. La Unión de Autónomos va a presentar a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la primera propuesta técnica sobre cotización por ingresos reales que ha elaborado la organización. Recuerden, es una de las medidas que pretende implementar el Ejecutivo. Y también hablamos del Ministerio de Administración de Política Territorial y Función Pública. Se reúne con los sindicatos representativos de la función pública para previsiblemente pactar la oferta de empleo para 2018 que aprueba el Consejo de Ministros el próximo viernes. Hasta aquí las noticias. Si quieres estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Dos álbumes en vida, el segundo en el que estaba incluida Rehab, un auténtico éxito, y Amy Winehouse cosechó premios, muchísimos, y también una existencia turbulenta en sus últimos meses, sobre todo, que le llevó a ese final a la edad de 27 años. Jovencísima. A lo que podía haber llegado, pues, en fin, eso nunca lo sabremos, Fernando. No, pero con esa voz y con lo que prometía y con esa banda que llevaba, con esa producción, en fin, hubiera tenido una obra. Ahora mismo tendría, fíjate, 34 años tendría Amy Winehouse. Tremendo. A lo mejor un par de álbumes más y todavía todo el futuro por delante. O sea, una auténtica lástima. Hoy la recordamos un día más a Amy Winehouse. Hoy se habla, por supuesto, en redes sociales también de Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular. Hoy debuta en Génova. Vamos a ver cómo se le da. Cómo se le da, y vamos a ver también a quién elige, porque como claro. él dejó el tema abierto. Creo que se reúne con Soraya pasado mañana, ¿no? El miércoles, he visto por ahí. Y el jueves va a hacer su primera reunión del Comité Ejecutivo en Barcelona. Creo que ha elegido Barcelona para hacer. ¿Y quién será su secretaria o secretario general? De eso se está hablando mucho, ¿no? Ahí las apuestas supongo que van por Maroto y por Cospedal, supongo. Por Maroto. Lo de Maroto lo he leído varias veces. Lo normal sería que fuera Maroto, claro. Entonces, ahí están las quinielas abiertas. Hay menos quinielas en el PDCAT, que también es trending topic, es tendencia en Twitter. Sí. Pero en este caso es porque hay varios editoriales en la prensa, en La Vanguardia, en el periódico de Cataluña, que hablan sobre el PDCAT y lo ocurrido este fin de semana. Y esa adscripción del PDCAT en la Crida. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en esos editoriales la lectura que se ha sacado es que el PDCAT está en liquidación. Claro.
y que es uno de los partidos con una duración más efímera, la verdad. Sí. Que surgió de las cenizas de Convergencia y Unió. Ha durado, vamos, lo que se dice un recreo. ¿Y va a seguir existiendo? Sí, pero ¿de qué manera? Porque parece que va a ser diluido dentro de ese invento de la crida. Por supuesto, Toronto. Por supuesto, esas noticias que nos han llegado durante toda la madrugada del tiroteo en Toronto están siendo noticia también a través de las redes sociales. Y hoy Público señala que Juan Miguel Villarmir falsificó un certificado médico para no declarar como imputado en el caso Lezo. Hoy que estamos viendo a Cifuentes que va a declarar después de aquella inoportuna migraña, pues parece que... No decimos que doña Cristina haya hecho lo mismo. No. Lo que decimos es que este señor sí lo hizo. Que sí, que se publica hoy, que sí, que falsificó porque dijo, a mí, miren ustedes, a mí no me apetece, no me va bien. No me apetece ir para el Lezo eso. Y yo luego dije en su día, insisto, sin perjuicio de que sea cierto o no, que yo ahí no entro porque no puedo saber si realmente le dolía la cabeza o no a la señora Cifuentes ese día. Lo que sí digo es que desde un punto de vista médico hay patologías que son más fáciles de objetivar que otras. Claro, si yo digo me duele la cabeza, ¿cómo sabe el médico si me duele mucho, poco o regular? Exacto. La intensidad del dolor solamente la conozco yo. En cambio hay otras patologías donde sí un médico puede decir, pues efectivamente esta persona no está en condiciones de ir a un juicio, ¿no? Eso es verdad. Y hemos visto a muchos niños que para ir al colegio, hombre, claro, dicen, me duele... A ver, Ferchu, eso lo hemos hecho todos. Hombre, claro, no nos engañemos. Que no ha colado, no nos engañemos. Yo he conocido incluso alguno que ponía el termómetro encima del radiador y luego se lo daba a los padres. Estoy gravísimo. Y lo había puesto encima del radiador. Claro, y a lo mejor los padres, bueno, es que esta temperatura es... no está para ir al hospital. Claro. Totalmente. Sí, luego ojo que hay jugadores de fútbol que también para borrarse un poco dicen que les duele y no tienen nada. Claro. Bueno, pero me molesta. Sí, por eso digo que el dolor es muy subjetivo. Exactamente. Mira, hablando de jugadores de fútbol, voy a terminar con esto, Rafa. Karius es el portero del Liverpool, este chico alemán. Sí, que en fin, en la final de la Champions pasó lo que pasó. Bueno, pues el Liverpool ya está en pretemporada. Ayer jugó contra el Borussia y resulta que nada más empezar el partido, Karius despejó mal una pelota y... ¿En serio? Sí, estuvo a punto de liarla. ¿Otra vez? Sí, una cantada muy... Oye, pero me parece terrible lo de este chico. Le han echado mal de ojo. Claro, y la verdad es que, en fin, el Liverpool hay que decir que ha fichado a Alisson, el portero de la Roma. O sea que ya ha tomado cartas en el asunto. Lo que quiero decir, Rafa, es que fue priorizar el despeje y las redes sociales empezaron a cebar con Karius. Es que eso es lo que no me parece tampoco... Eso es lo que las redes sociales están haciendo... Porque esto antes no ocurría. No ocurría, claro. Antes se quedaba todo pues en la barra de un bar, como mucho. Pero claro, ahora que hay una campaña lincha, me imagino que le han sacado fotos de la final de la Champions. Claro. Fotos ¿esta vez qué te ha pasado? ¿Has tenido? Porque como tenía aquel problema en la cabeza. Bueno, hasta el punto que tuvo que salir Iker Casillas a pedir, por favor, dejen en paz a Karius. A defenderle. A defenderle. Claro, Iker Casillas publicó un tuit que decía, dejen en paz a este chico, creo que hay cosas más importantes en el mundo para preocuparse y le están hundiendo. Absolutamente. Y es que es verdad, que la verdad es que está... Yo creo que esto... Aunque lo comentemos con un cierto humor, en realidad no tiene ninguna gracia. No. O sea, porque es que, a ver, es un error de un deportista de élite. Es decir, estaba considerado como un gran portero. De hecho, si no eres un gran portero, no estás en el Liverpool. Eso está clarísimo. Claro. Sí, además le fichó el entrenador, se lo llevó. O sea, era compatriota, en Alemania había jugado bien en sus primeros años, pero... Me parece igual de mal lo de Gea en el Mundial. O sea, vale, tuvo un error muy gordo y luego algunos de una cierta... Pero, oye, De Gea, antes de llegar al Mundial, era uno de los mejores porteros del mundo, ¿sí o no? Está claro, pero vamos a ver, es que yo creo, Rafa, que al final esto de que la crítica sea tan evidente, porque antes decías, no, pues no leo los periódicos y ya está, aunque en el fondo los leyeran y supieran que les han puesto un 0. Dicen, bueno, pues me han puesto un 0, estoy siendo criticado mal porque estoy jugando mal. Pero ahora saber que eres tendencia en el mundo y tal, yo creo que tiene que afectar. Pero absolutamente. Hombre, y porque estamos hablando de que en un caso es la opinión de un crítico, que sí, puede ser muy prestigioso, pero es un crítico, una persona. Y ahora estamos hablando de que hay cientos de miles de tíos haciendo bromas sobre ti. Sí. La verdad es que es desagradable. Sí. Esto hay que pararlo de alguna forma, Ferchu. Bueno, mira, Casillas lo ha intentado, ha sido el primero. Bueno, te comunico que el hombre más rico de la historia moderna se llama Jeff Bezos. Hombre. Es el fundador de Amazon. Tiene una fortuna en estos momentos, aunque seguramente ya ha subido desde que se ha escrito la noticia hasta ahora mismo.
pero tiene una fortuna valorada en 150.000 millones de dólares. Yo soy incapaz de saber cuánto es eso. A mí me parece. A partir de millones cierta dólares. cantidad, yo no sé, o sea, 150.000 millones de dólares no tengo capacidad para saber más o menos cuánto puede ser, pero mucho seguro. Vale, pero vamos a ver, 150.000 millones, pero si 8.000 No existe millones ese. es lo que se destina para las pensiones. O sea, se habla de esa cantidad, de 8.000 millones de euros, 9.000. Pues él puede pagar muchas pensiones. Todas Tenemos las que quiera. 16.000 millones en la hucha de las pensiones. Bueno, pues en su hucha De tiene hecho, 150.000. este señor puede fundar un país. Pero vamos. Y lo puede hacer funcionar mucho mejor que los países que ya existen. Es que es de locos. 10 de la mañana y 20 minutos, llamamos a Albert Ronald Morales. Un poquito de alegría a esta hora de la mañana, como siempre, con Albert Ronald Morales. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Pues, Rafael, un saludo muy cordial para ti, para los oyentes y para todo el equipo que te acompaña. Y a propósito de esta salsita escaleña, y ahí está el Piper Pimienta cantándola a la memoria del muerto. Bueno, Albert, ya me imagino que con la maleta medio hecha para irte a la gran Italia, ¿no? Sí, ya pasado mañana estaremos allí y todo está preparado para seguir haciendo la sesión desde Leche, Italia. Todos los días seremos activos, no abandonamos a nuestros oyentes y además traeremos invitados cada mañana, si es posible, de esta gente que viene a este Congreso Mundial, donde compartimos muchas experiencias y vamos como ponentes representando a España. Así es que esperamos desde allí traer muy buenas noticias. Bueno, yo creo que desde Italia se te va a escuchar mejor que hoy, probablemente, Albert, porque no sé, seguramente estés dentro de la Comunidad de Madrid, pero tienes mala cobertura, porque bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, que bueno, esas cosas que tiene la técnica, que aquí en Madrid, pues parece que estás metido en una cueva en Afganistán, porque se te oye bastante mal. Pero bueno, vamos a intentar resolver esos problemillas y que al menos ustedes le puedan entender a nuestro querido Albert. Vamos a hablar de la importancia de la ingesta de las frutas y verduras, en este caso, Albert, en mujeres. ¿Por qué? Pues porque esa ingesta podría generar un menor riesgo de cáncer de mama, sobre todo en tumores agresivos, que aquellas otras que consumen menos vegetales. Este es un estudio que ha realizado la Escuela de Salud Pública de Boston, en Estados Unidos. Destacan sobre todo, aquí sí que te tengo que preguntar, Albert, destacan las verduras crucíferas como el brócoli o las verduras de color amarillo o anaranjado, como las zanahorias o algunos pimientos. ¿Esto por qué puede ser, Albert? Bueno, aquí primero es porque las crucíferas, ya se sabe que el brócoli tiene unas sustancias anticancerígenas impresionantes comprobadas hace ya muchos años. Y luego los colores, hay un libro que yo escribí que se llama La fruta del oro de mil colores, y hablamos de los colores, la incidencia que tiene en la salud de los seres humanos los colores, y resulta que el color naranja y el color amarillo es muy rico en antocianinas, que es un antioxidante potentísimo y es súper anticancerígeno, es decir, es de las sustancias o de los de todo esto que hemos encontrado en los alimentos, quizá estas antocianinas son los más potentes anticancerígenos que hemos encontrado. Y pues ahí tenemos lo que mencionaban, los pimientos, la calabaza, esta calabaza que es como naranjada o rojita. Sí. Pues ahí están los mangos, ahí están, las zanahorias, están las remolachas. Bueno, hay una serie de alimentos que tienen estos colores que francamente, por eso el estudio está muy bien hecho. Además lo hizo una de las instituciones más serias que hay, como esta de Boston, que es tal vez la entidad más seria cuando hace una investigación. Uh-huh. Oye, Albert, pero entonces estamos hablando de verduras y también tú has citado el mango, pero ¿qué otras frutas que tú hayas estudiado tienen efectos positivos contra el cáncer, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos, la lista es amplia. Por ejemplo, tenemos las aceitunas, por ejemplo, tenemos el tomate. Uh-huh. Tenemos los melocotones, tenemos el melón, tenemos la sandía, uh-huh. Luego tenemos manzana, estas manzanas rojas
y amarillas tienen esa connotación, las peras. Es decir, es que el otro día haciendo para una cadena de emisoras fuera del país que hacemos para América Latina semanalmente, hablábamos de un estudio que salió publicado la semana antepasada de la Universidad de California, donde se decía que definitivamente los colores de los alimentos naturales, claro, no los colores añadidos, sino los colores naturales, tienen una incidencia en la alimentación y en la prevención de los cánceres en todos sus niveles, y especialmente en lo que menciona este estudio de esta escuela de salud pública de Boston, que es tan prestigiosa, que lo que hace es que aquellos cánceres que son tan violentos, tan agresivos, que un paciente se lo descubren hoy y en un mes, 2 meses el paciente prácticamente ya se ha ido, ¿no? Claro. Y eso ocurre porque le quita la virulencia que tiene de esas células, porque es que hay que entender las células cancerígenas cuando son estos cánceres superagresivos, es que son células verdaderamente asesinas. Claro. Entonces le quitamos, es como quitarle a un individuo violento, quitarle el fusil para que no dispare más, para poner un similar muy gráfico a los oyentes. Claro. Y eso es lo que hacen las verduras de estos colores y las frutas de estos colores. Así es que tomar verduras y frutas de estos colores, estamos desarmando el posible cáncer, porque ya sabe que en algún momento de la vida todos los seres humanos hemos tenido cáncer. Lo que pasa es que a unos se ha desarrollado y a otros no. Claro. A mí me parece importantísimo esto, porque claro, muchas veces estamos preguntando por fármacos contra el cáncer y resulta que el mejor fármaco lo tenemos en la alimentación. En la alimentación, es preventivo. Hemos dicho aquí, totalmente. Es que lo que hemos dicho aquí, la medicina ecolástica, o sea, la medicina tradicional, se ha olvidado del origen de la medicina, de todo lo que decía Hipócrates. Hipócrates siempre hablaba de que la curación era una medida extrema, pero que la medicina debería funcionar dentro de los cánones de la prevención. Y hemos olvidado la prevención y solamente estamos dedicados a la curación. Y la prevención, la parte fundamental, vital, es la alimentación. Por eso, este Congreso Mundial que vamos a estar ahí en Italia, vamos a hablar de todas estas investigaciones para prevenir no solamente el cáncer, sino las enfermedades de estas graves, de estas 8.000 enfermedades raras que hay, que podemos trabajar. Y sobre eso va a ser el Congreso, cómo suministrar alimentación, cómo mejorar la alimentación en estas enfermedades raras, que ya son 8.000 enfermedades raras que tenemos en el planeta. Qué bien. Pues vamos a hacer, si te parece, una pausa, Albert. En la medida en que te sea posible, vamos a intentar buscar una mejor ubicación, porque es importantísimo que se te escuche bien, que todos nuestros oyentes reciban tus palabras perfectamente, y vamos a dar nuestro plato del día, que tiene mucho que ver con la noticia que hemos dado. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Ahí cómo me escuchas, Rafael? Ahora mismo muy bien. Vale, pues me quedo aquí. Buenos días, España. Bueno, ya les decíamos esta mañana que nosotros somos de la Creedence, no de la Crida, no del movimiento separatista catalán, sino de esta banda mítica de rock and roll. Ahí está, con Albert Ronald Morales a la batería. ¿O no? ¿O no, Albert? Pues sí, estuvimos dándole en la época joven, tuvimos... Pero con John Fogerty no tocaste, ¿no? No llegaste a tocar. No, yo me hubiera tocado con él, me hubiera quedado en la música, seguramente. Seguramente hubieran perdido un investigador. Claro que sí. Bueno, vamos con nuestro plato del día, que es absolutamente apetitoso y saludable, que son las dos cosas que siempre nos gusta dar, Albert. Esas son las señas de identidad de esta sección, ¿eh? Exactamente, sí, señor. Que sean ricas, que sean apetecibles y que sean sanas. Bueno, pues hoy vamos a preparar, además esto se hace en un periquete, unas buenísimas, Albert, hamburguesas vegetales con rúcula y brócoli. ¡Qué maravilla! Bueno, esto sí que se puede decir que es una receta anticáncer, ¿verdad, Albert? Eso estaba pensando, que los ingredientes, al menos los dos que diste, como es la rúcula, que ya saben los oyentes la investigación que se hizo aquí en España y
y en Estados Unidos con los canónigos y la rúcula, y luego aquí con el brócoli, que es otra de las crucíferas maravillosas. Sí, pero es que hay otros ingredientes que todavía no hemos dicho y que cuando los digamos te vas a quedar boquiabierto, Albert. Ya te lo anticipo. Con estas dos ya es anticáncer esta hamburguesa. Fíjese, lo más cancerígeno que hay, que es la hamburguesa normal, claro. Aquí tenemos lo contrario. Bueno, pues para 2 personas, para Janet y para ti, Albert, para que os hagáis el almuerzo o la cena. Vale, perfecto. Vamos a utilizar 200 gramos de alubias rojas. Uy, qué ricas, me encantan. Vamos a utilizar 2 zanahorias. Muy bien. Una cebolleta, un pimiento rojo. Muy bien. 150 gramos de brócoli, la misma cantidad de rúcula. Sí. Vamos a utilizar 50 gramos de trigo sarraceno. Qué maravilla, porque no hay gluten y esto también hace que lo pueda comer hasta los celíacos. Fíjate, ¿sí? Vamos a utilizar 30 gramos de pipas de girasol. Uy, qué maravilla. Un poquito, 40 gramos de sésamo. Otra maravilla. Aceite de oliva virgen extra, sal y unas hojitas de albahaca. Bueno, vamos a introducir nuestras alubias rojas en una olla, limpiamos y troceamos la zanahoria, lo agregamos, cubrimos con agua, sazonamos, cerramos la olla, ponemos en posición 2, es decir, a fuego suave, y dejamos cocer una media horita más o menos. Vamos a poner nuestro trigo sarraceno cubierto con agua, lo ponemos a cocer en una cazuela, sazonamos y reservamos. Le ponemos un chorrito de aceite en la base de una bandeja apta para el horno, limpiamos el pimiento rojo, lo ponemos en la bandeja, horneamos 180 grados durante 20 minutos. Bien, ya tenemos ese trabajo hecho de antemano y luego ya pasamos las alubias a una picadora. Introducimos en un bol, troceamos el pimiento, lo introducimos también, añadimos el trigo sarraceno, las semillas de sésamo, las pipas de girasol, las hojas de albahaca, todo bien picadito, lo mezclamos bien. Picamos la cebolleta, la ponemos en una sartén a pochar con un poquito de aceite, colamos para quitar el aceite, introducimos la cebolleta al bol y mezclamos bien. Y hacemos nuestras hamburguesas, Albert. En la base de un plato ponemos unas pipas de girasol, las semillas de sésamo, rebozamos ahí las hamburguesas con ello, en esas pipas y semillas, introducimos las hamburguesas durante unos minutos en el frigorífico para que queden bien compactas. Sí, muy bien. Ponemos unas gotitas de aceite en una sartén y las doramos bien. Y para acompañar, simplemente cocemos el brócoli, introducimos en un bol la rúcula y el brócoli lo aliñamos bien con el aceitito y con la sal, colocamos nuestras hamburguesas y acompañamos con esa ensaladita de brócoli con rúcula. A mí me parece esto maravilloso, Albert. Es un plato, y fíjate lo curioso, porque fíjate que no lleva harinas. No lleva ninguna harina. No lleva ningún tipo de harina, o sea, carbohidratos es una de las fórmulas más bajitas de calorías. Y un plato absolutamente vegano, pero a la vez apetecible para todo el mundo, ¿eh? No, y además proteico como él solo, porque fíjate, las alubias rojas tienen entre un 9 y un 8%, dependiendo la variedad. Uh-huh. El trigo sarraceno más o menos tiene lo mismo, un 9, un 10%. Luego las pipas de girasol tienen un 26% de proteína y el sésamo pues tiene un 25%. Como ves, proteína. Madre y la mía. de carne es 18%, fíjate esto a dónde se va. Aparte de todos los nutrientes que tiene y sobre todo lo que me parece tan interesante de esta hamburguesa es que es totalmente anticancerígena. Esto deberían de comer en los hospitales oncológicos los pacientes que están allí recluidos, porque sería una gran ayuda para mejorarlos. Fíjense ustedes cómo muchas veces, de manera equivocada, se identifica la comida vegetariana con cosas que están malas, que no hay quien se las coma, que los niños, por ejemplo, es imposible que les pueda gustar. Bueno, pues yo les digo a ustedes que estas hamburguesas las ven unos niños y las devoran, Albert, porque tienen un aspecto impresionante, ¿eh? No, y el sabor que tiene, porque es que el sésamo le da un sabor a carne impresionante. Claro. Y luego el girasol le da esa grasita que debe tener una hamburguesa, siendo una grasa totalmente natural y sana. Y por supuesto la zanahoria y los pimientos les da ese sabor penetrante, maravilloso, como si se estuviera tomando un chorizo
o tuviera algo de chorizo, ¿no? Y por supuesto, en calorías, lo que hablábamos de calorías, bueno, fibra tiene de todo, esto tiene fibra por todos lados, vitaminas, sales, minerales, oligoelementos, micronutrientes, fitoquímicos y sobre todo una cantidad de antioxidantes absolutamente espectaculares. Ahora, lo que hablábamos, las kilocalorías, fíjate que 100 gramos de estas hamburguesas no tienen 50 kilocalorías. O sea que tú y yo nos tomamos dos. Poner 3. No, 3. Claro. Para quedar nosotros bien cenados o bien comidos. Pero es que además, Albert, yo creo que esto, al ser 100% vegetal, se tiene que digerir perfectamente, sin ningún tipo de hinchazón ni de sensación de... Un poco como cuando uno se toma una hamburguesa de carne que puedes quedar un poco empachado, ¿no? No, esto a las 2 horas hay que volver a comer porque la digestión se ha hecho. Claro. Porque en 2 horas tú ya tienes la digestión hecha, con la fibra que tiene, lo natural que tiene, la proteína asimilable que tiene, los nutrientes asimilables que tiene, pues es que en 2 horas vuelves a tener apetito. Totalmente. O sea, fíjate cómo es la nutrición sana de maravillosa, ¿no? Sí, ya lo creo. Fíjate que una persona, por ejemplo, que tiene cáncer o que posiblemente tiene tendencia, estas personas que por cuestión de familia, de herencia, tienen tendencia a tener cáncer, este sería un plato que deberían de comerlo por lo menos una vez a la semana para hacer una prevención francamente seria. Muy bien, pues vamos a dar un teléfono para más información, si te parece. Me parece muy bien, y es el 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414. Y ya no hablamos más de los amarillos porque nos vamos para Italia, así es que hasta que volvamos, mi querido Rafael. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. Son las 10:42. ¿Sabían ustedes que el primer cliente de las tabacaleras son personas con un trastorno mental? De hecho, 1 de cada 2 cigarrillos lo compran, según un estudio, pacientes con esa enfermedad. Es un reportaje de Andrea Valencia. El doctor Néstor Serma, jefe de los servicios de salud mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, ha señalado que el consumo de tabaco está asociado con trastornos mentales. La inmensa mayoría de los pacientes que sufren trastornos mentales sufren también un trastorno por uso de tabaco. Eso significa que el trastorno por uso de tabaco es un trastorno mental y así está reconocido en las clasificaciones internacionales tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Americana de Psiquiatría. Así lo ha confirmado Sersman durante el debate coloquio Futuro del tabaquismo, desafíos y tendencias emergentes, que ha contado con la colaboración de Philip Morris y donde se han analizado las perspectivas de abordaje del hábito tabáquico, así como las experiencias con diferentes productos que podrían disminuir el riesgo, como el cigarrillo electrónico, aquellos sin combustión o el vapeo. El paradigma para tratar las adicciones siempre ha sido sustituir la sustancia. Cuando tuvimos la epidemia de heroína en España en los años 80, lo que terminó con esa epidemia fue sustituir la heroína por otros opiáceos de uso legal, como la metadona, la buprenorfina y otros opiáceos legales. En el tema del tabaco, el trastorno por uso de tabaco es igual. Lo reemplazamos por nicotina. Esta puede ser que se vende en farmacias, regulada por las agencias reguladoras, nicotina en parches, en chiches, en caramelos, en Sprite, o para un grupo de pacientes importantes esto no es suficiente. Entonces existe el cigarro electrónico y también existen ahora otras alternativas para aquel grupo que no puede, no consigue, ellos piensan que no quieren dejar de fumar, que son los tabacos calentados a baja temperatura. Uno de los problemas del abordaje del tabaco es que es tratado por especialistas que no son expertos en el sistema nervioso central. Debe ser un tratamiento de la patología dual, que nosotros llamamos así a cuando concurren un trastorno por uso en este caso de tabaco y a veces otras sustancias con otros trastornos mentales. El tratamiento debe ser conjunto del trastorno mental y el trastorno por uso de tabaco. Para el trastorno por uso de tabaco tenemos una amplia gama de posibilidades terapéuticas. Tenemos que tener en cuenta que esto no es un vicio, que no es alguien que elige tener una adicción, o sea, las adicciones no se eligen. Uno elige fumar, uno elige beber, uno elige usar drogas legales o ilegales, pero tener una adicción no se elige. Eso es una enfermedad que ocurre solamente en personas vulnerables, susceptibles, que tienen vulnerabilidad para ello. Sin embargo, este tipo de tratamiento no está incluido en la seguridad social en España.
No, no hay ningún tratamiento para el trastorno por uso de tabaco que está incluido en la seguridad social. O sea, la vareniclina, que es un fármaco con buenos resultados, el bupropión, la nicotina o los que estamos hablando, no están incluidos no tienen reembolso del sistema público. Este especialista ve como algo lejano e incluso imposible para algunas personas cesar el hábito tabáquico. Considera que la alternativa sería apostar por aparatos con riesgo reducido. En cualquier caso, ha reconocido que esta no es la postura predominante entre los médicos españoles, aunque ha citado los casos de Reino Unido o Suecia como países abiertos a estos nuevos usos de la nicotina. Por ejemplo, en Suecia y también en otros países escandinavos se han reducido las tasas del 36% de fumadores en los 80 a apenas un 5% gracias al uso de tabaco en pasta. Así han conseguido tener las menores tasas de Europa de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares. En España no se conocen las cifras exactas, sin embargo se habla de tumores que produce el consumo de tabaco. Cifras que nos dan nuestros colegas oncólogos, los especialistas en cáncer, es que el tabaco es el causante de la mayor parte de los tumores. El cáncer de pulmón, por ejemplo, es el segundo, creo, frecuencia que afecta a la población, y la principal causa es el tabaco. Además de otros tumores, no es únicamente el de pulmón, pero para decir cifras que sí son realmente impactantes. Quitando el tabaco, disminuiríamos la incidencia de cáncer de forma tremenda. Con estas cifras ha justificado alternativas como la imposibilidad para muchas personas de dejar de fumar, bien por una adicción profunda o por simple convicción. El 30% de las personas en España no ha intentado nunca dejar de fumar y el 80% lo ha intentado sin ningún tipo de tratamiento, concluyendo que el objetivo ideal es dejar de fumar, pero si esto no es posible hay que al menos minimizar su riesgo. El 19% de los pacientes que ha tenido un infarto fuma y el 55% sigue fumando después. Según un estudio europeo, las cifras en España son mejores, reduciéndose los datos hasta el 15 y 34% respectivamente. 10:52 minutos, estamos acabando, pero antes, Ferchu, buenos días de nuevo. Buenos días, Rafa. Decíamos hoy en el informativo que existe de nuevo la posibilidad de que Oasis se vuelvan a juntar. Y desde 2009, en varios momentos se ha barajado esa posibilidad, aunque lo normal es que los hermanos estén más a la greña que hablando de esa posibilidad o de ese perdón, ¿no? Que Liam no, en realidad no le ha pedido perdón, le ha dicho te perdono, Liam a Noel. Pero más allá de lo que ha pasado de 2019 a 2018, para que se hagan una idea, les vamos a resumir también lo que ocurrió hasta 2009, ante esa separación. Lo normal es que esa dialéctica entre los hermanos Gallagher, esas dos fuerzas creativas, hayan estado a la greña. Por ejemplo, en septiembre del 94, Noel abandonó el grupo ya, en su primera gira por Estados Unidos, porque se fue después de un concierto, acabó discutiendo con Noel y le lanzó su mítica pandereta a la cabeza. Un año después, Noel golpeaba la cabeza de Liam con un palo de cricket. La banda estaba grabando, Noel venía de beber y tal, y Noel le recordó que allí se estaba trabajando en un nuevo disco, que era What's the Story, Morning Glory, y para ello decidió pues atacarle con el palo de cricket. En abril del 96, Liam decidió no cantar Wherever en casa por un reproche de Noel. Entre los innumerables roces de los Gallagher en directo destaca el que tuvo lugar en ese concierto, precisamente en su estadio, el del Manchester City. Y ese mismo año, en agosto, Liam disfrutaba del MTV Unplugged de Oasis desde el palco. Liam no estará hoy con nosotros porque tiene irritada la garganta. Eso sí, las cámaras le enfocaban a Liam, cerveza en mano, en el palco, hasta que decidió interrumpir a Noel en directo para ridiculizar su manera de cantar en varias ocasiones. Y ya en agosto del 2000, Noel le rompió el labio a Liam por dudar de su paternidad y acabó dejando la banda, otra vez, aunque volvió, porque en septiembre de 2002, Liam se bajó a mitad de un concierto en Japón y su hermano aprovechó para ridiculizarlo. Liam abandonó el escenario excusándose por sus problemas de garganta una vez más. Y tengo que decir, Rafa, que todo esto desembocó en agosto de 2009. Liam rompió la guitarra de Noel en un backstage parisino. Después de que la banda suspendiera su concierto, Amy McDonald, ¿te acuerdas? Esta cantante, tuiteó: Oasis han cancelado su actuación pocos minutos antes de saltar al escenario. Liam ha destrozado la guitarra de Noel. Una gran pelea. Pocas horas después, Noel anunciaba la ruptura de Oasis en plena gira. Tiempo después, el mismo Noel rememoraba lo ocurrido aquella noche. Hubo un poco de kung fu. Liam me arrojó una ciruela y luego me amenazó con una guitarra como si fuera un hacha. Cuando le preguntaron por el mal carácter de su hermano, no titubeó. Liam es rudo, arrogante, intimidante y vago. Es el hombre más furioso que jamás conocerás. Es como un hombre con un tenedor
en un mundo de sopa. Pues estos son solamente algunos episodios que ha recogido Fernando Ballesteros de esa relación tumultuosa entre estos dos hermanos. Lo que quieren los fans es que vuelva la banda. Sí, hombre, eso está es claro. lo más importante. Y Liam también quiere volver. Yo creo que Liam también. Hará falta convencer a Noel y decirle, aparte de decirle te perdono, a lo mejor habría que decirle perdóname. Perdóname, claro. Ser un poquito más generoso. Es la otra parte de la frase. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Escuchamos con atención las noticias de las 11 y después, ya lo saben, tienen una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez, con Fernando Ballesteros y 2 teléfonos a los que pueden llamar. El 91 535 1614 y el 533 9021. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Muy buenos días. Mariano Rajoy y Pablo Casado han mantenido ya su primera reunión en la sede del Partido Popular en la calle Génova y lo han hecho después de ese congreso extraordinario en el que Casado ha sido elegido nuevo máximo responsable del Partido Popular. Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la llegada de Casado a la presidencia del PP supone una derechización del partido, en su opinión, y ha pedido al nuevo líder popular que sea responsable, que mire hacia adelante. Sin embargo, en COPE, el propio Casado ha defendido sus ideas y sus principios. Yo creo en la política de ideas, no en la política de etiquetas. Y si los 5 principios que yo he reclamado para el Partido Popular y para España, que son la libertad individual y la bajada de impuestos, la unidad de España, la defensa de la vida y la familia, la honestidad y la eficacia en la gestión y la seguridad y la defensa de las víctimas del terrorismo, si eso es de derechas, pues yo creo que quien tiene un problema es quien se siente excluido de esos principios. Entre tanto, el hasta ahora vicesecretario de Política Social y Sectorial Popular, Javier Maroto, ha asegurado que desde la autocrítica su partido tiene que pensar acerca de la pluralidad y la libertad en televisión española y en otras televisiones públicas. Por eso, en Radio Nacional ha pedido al presidente Sánchez que no tome decisiones en torno al ente público sin un consenso parlamentario que incluya al Partido Popular. La televisión pública no es del PP, ni es del PSOE, ni es del PNV, ni es de la antigua Convergencia. Las televisiones públicas son de los ciudadanos porque las pagan ellos. Así que tienen el derecho a que se gestionen bien, que no se utilice de forma partidista y que no se le regale una televisión pública a Podemos solo porque le apoyó a Sánchez para llegar a la Moncloa por la puerta de atrás. Yo no querría ver la tuerca en Radio Televisión Española. Y eso se puede evitar si hacemos un ejercicio de consenso. Es lo que le pido hoy al presidente del Gobierno. Y mientras el presidente del Gobierno tiene otra cita relevante en esta jornada, en poco tiempo además, ese encuentro con la presidenta andaluza Susana Díaz para hablar sobre, entre otras cuestiones, financiación autonómica. Eso sí, ya le ha dicho en reiteradas ocasiones Sánchez a su compañera de partido que la reforma del sistema de financiación no se podrá abordar en esta legislatura porque no hay tiempo. Es una reunión más dentro de esa ronda de contactos con los presidentes autonómicos. Por otro lado, Sánchez tiene otra cuestión sobre la mesa, la gestión del diálogo con el gobierno independentista catalán. Desde ese Ejecutivo Autonómico, el consejero de Exteriores, Ernest Maragall, ha hablado en la SER de la actitud que tiene que mantener el Ejecutivo Autonómico. Si hay efectivamente, por ejemplo, una oferta del Estado alternativa o consistente, concreta, pues podemos negarnos a cualquier cambio, sería absurdo. Hemos de tener una actitud, diálogo quiere decir precisamente lo contrario, quiere decir estar abierto a la aceptación. Y en lo económico, reunión del G20 en Argentina. Allí la ministra de Economía española, Nadia Calviño, ha hecho una clara apuesta por el multilateralismo como una vía, la mejor, dice, para afrontar los conflictos. Nosotros somos partidarios de seguir trabajando desde una perspectiva multilateral en el desarrollo de un comercio sometido a reglas, ¿no? Un comercio que sea beneficioso para las empresas, pero más allá de ese beneficio económico, tenga también un beneficio social. La información de los mercados en tiempo real. Manda el rojo, pero con caídas moderadas en la mayor parte de plazas europeas, aunque el selectivo hasta ahora sube un tibio 0,15% para colocarse en 9.740 puntos. Hay que recordar que miraremos hacia el informe mensual del Bundesbank y también el índice de actividad de la Fed de Chicago y las ventas de viviendas en Estados Unidos. Tiempo real, como decíamos, ese avance es del 0,17% para el IBEX, que se va hasta los 9.741 puntos. Recorte moderado, el 0,11 para el DAX alemán,
hasta 12.547 puntos, un 0,15 recorta el Eurostock, se sitúa en 3.454 puntos y un 0,31% pierde el FT100. En Londres la bolsa en 7.654 puntos. La caída más intensa a esta hora es para París. El CAC se deja un 0,36%, está en 5.378 puntos. Un euro se cambia por 1,1703 dólares y 130,01 yenes. Y en el ámbito de las materias primas vemos subidas, son del 0,53% para el barril de Brent hasta 73,46 dólares. El avance para el barril de West Texas del 0,23% lo lleva hasta los 68,45 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. El gasto en pensiones supera los 9.032 millones de euros en julio. Esto supone un incremento del 2,98% respecto de igual mes de 2017, según datos del Ministerio de Trabajo. La pensión media sube un 1,92%, está en 1.084 euros. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Now everybody do it.